como comentaba, me he traído una caja, la cogí ayer del almacén de Circutor para realizar un unboxing para que veáis qué hay dentro de una caja de un MyEvox. Os explicaré el equipo también. Y luego, Josep, lo que hará es enseñaros a cómo se instala el equipo. Bueno, Más adelante, instalarlo aquí en el bueno, comedor de casa, que habrá que no, tener un poquito de imaginación, pero bueno, seguro que podemos hacerlo. exactamente. Yo os enseño qué accesorios tiene, lo que es el equipo, yo sé cómo se instala. Luego veremos la app, cómo se configura un MyEvox. Hablaremos de los diferentes campos que encontráis en la app. Entraremos dentro de la página web de servidor en la nube, el servidor gratuito, para que veáis también qué se ve y qué se puede hacer desde el servidor. Y luego lo que es que tiempo para hablar del software, un poco de los ficheros que guarda MyEvox. Eso ya con Josep y yo lo veremos con el software. La idea, perdón que te cortes, Jonathan, la idea bueno, ya lo ha dicho Vicente, hoy no es, ya hemos hecho formaciones de auditoría, de interpretación de medidas, yo creo que ha hecho también Industria 4.0. Entonces, hoy la idea... Calidad. De calidad, exactamente. Has hecho tantas que ya me pierdo. La idea hoy, para los que no estabais en la sesión anterior de auditorías, que es donde surgió esta idea, era, bueno, pues allí se presentaba también el MyEvox y surgió pues vuestra petición por parte de algunos de los asistentes de hacer un curso más práctico, ¿no? Y bueno, yo o lo tengo o estoy pensando en hacerlo y me gustaría, pues bueno, pues que nos enseñaseis un poco, en la medida de lo posible, pues a sacarle más partido y a lo mejor a solventar algunas dudas de funcionamiento que tenéis, ¿no? Entonces, la idea de la sesión de hoy básicamente es esa. Por eso dice Jonathan que está un poco improvisada, porque es verdad, al final van a ir surgiendo cosas un poco sobre la marcha también, ¿no? Exacto. Está menos guionizada que otras presentaciones, obviamente. Sí, que quiere decir que no tenemos un soporte de presentación donde tenemos una diapositiva y otra diapositiva, sino que, bueno, será un poquito práctico, ¿no? La primera vez creo que lo hacemos así de práctico, pero bueno, esperemos que salga bien. Bien, si queréis empezamos. Josep, si ves que se me ve mal o alguna cosa, pues me avisas también por la cámara. Vale, aquí tengo la caja. La he abierto esta mañana, de hecho. Esperaba encontrar un MyEvox. Digo que no hay otro equipo dentro. Y sí, hay un MyEvox. Y ya la he abierto por si acaso. Bien, cuando nosotros vendemos un MyEvox, lo normal es comprar un kit. ¿Ves? El kit suele venir en su bolsa. Y dentro de este kit, pues tenemos diferentes dispositivos, diferentes accesorios con el MyEvox. La primera vez que abro la bolsa, esto sí que no lo he abierto. Tenemos la bolsa, la abrimos y os enseñaré un poquito qué vais a encontrar dentro de la bolsa. Si os fijáis, una serie de cajas, una serie de cables. Lo más importante, primero, la caja con el envoltorio de cartón, con el nombre MyEvox, el equipo. Bien, os explico el equipo que es. Espero no cargarme el cartón, porque si no luego... Venga, perfecto. Bien, acabo de abrir el cartón, veis que viene protegido MyEvox con una funda de plástico, con los manuales dentro de cómo se instala, etcétera, etcétera. Y una vez quitamos estas fundas de plástico, lo que encontramos es el equipo propio. Perderemos nada, intentaré ser rápido porque muchos de vosotros ya lo tenéis y como decía Josep, vosotros nos habéis pedido que hagamos este cursillo, bien a los que lo tenéis o a los que lo queréis comprar y entiendo que ya habéis revisado un poquito qué es el equipo, pero aprovecho y os lo enseño. Mirad, esto es un MyEvox. En la parte trasera tenemos aquí un tornillo y una tapa. Esta tapa no la voy a quitar ahora, pero es la tapa donde iría la batería del equipo, ¿ok? Aquí va la batería, tiene internamente las memorias y si lo queremos conectar por 3G es donde conectaremos la tarjeta SIM. Simplemente veáis, hay un sitio donde colocamos la tarjetita SIM para por 3G conectarnos al equipo. Luego cuando veamos la app os enseñaré cómo configurarlo para poder conectarnos vía Wi-Fi o vía 3G. El equipo tiene un display capacitivo, es decir, nosotros nos podemos mover por un pequeño display a través de este teclado. No son teclas, sino que es directamente un teclado capacitivo que al poner el dedo encima nos movemos. ¿Para qué? Para ver datos instantáneos de instalación, tensiones, corrientes, potencias, incluso para poder programarlo. Pero nosotros aconsejamos siempre hacerlo desde la app porque es mucho más sencillo que directamente desde el teclado con los botones. Tenemos un botón de on-off. Si tenemos la batería puesta, pues en este botoncito se encendería y se apagaría el equipo. Y un botón de grabar.
Es decir, con MyEvox siempre podemos ir, pulsar este botón y el equipo empezar a grabar. ¿Cómo lo solemos hacer nosotros? Pues normalmente o a través del cloud o a través de la app, porque es mucho más sencillo. Que nos encontramos en una situación donde no tenemos batería y queremos empezar a grabar o lo que sea, pues siempre podemos programarlo y siempre podemos darle al botón de grabar. Tenemos unos LEDs indicadores que ahora no se ven. Cuando tenemos las piezas conectadas están unos LEDs en blanco. Si hubiera una mala conectividad de los cables de tensión y corriente, que también hablaremos, parpadearían y ya nos darían un indicio de que algo no está correctamente en la instalación. Sobre todo la correspondencia entre fases entre la tensión y la corriente de fase. Que sabemos que tenemos, para medir correctamente, la tensión en L1 tiene que ir acompañada de la corriente en la L1. Si no, tenemos errores de lectura en potencias, en cosenos, energías, etcétera. Pues bien, el equipo nos lo muestra. Nos muestra por aquí encima también con estos LEDs el estado del 3G, del Wi-Fi, de la memoria, con colores. Si la memoria está bien, se verá en verde, si no, se verá en rojo, parpadeará, etcétera, etcétera. Luego, en la parte de arriba, ¿veis? Este es el modelo MyEvox 1500. Tenemos dos antenas que se pueden abrir y son extraíbles. Si os fijáis, tiene una parte roscada. Aquí abajo nosotros podemos desroscarlo y ponerle otra antena. Imaginamos que estamos dentro de un cuarto donde no tenemos cobertura o suficiente cobertura. Siempre podemos ponerle una antena con más dBs, con más longitud de cable para sacar esa antena fuera del cuarto, si es que no hay cobertura porque estamos muy metidos dentro del hormigón, etcétera, etcétera. Entonces el equipo tiene su antenita Wi-Fi y su antenita 3G. Las dos son extraíbles y ampliables. El equipo además tiene un puerto micro USB para conectar un cable directamente a un puerto USB de nuestro ordenador. Es decir, ¿se puede descargar directamente el equipo con ordenador? Sí, con un cablecito que ahora veremos que viene dentro del kit. Y además aquí tiene una serie, aquí también viene un bornero que os enseñaré, tiene una serie de conectores que son entradas y salidas, que también explicaré el funcionamiento de las entradas y salidas cuando abramos la app, donde ahí vemos cómo se configuran las entradas y salidas. Para finalizar, el modelo A1500 tiene unas pestañas que están aquí arriba de colores. ¿Por qué? Porque dependiendo del país donde enviemos el equipo, donde lo vendamos, pues el color de fase es diferente. Entonces enviamos unas piezas de plástico, donde nosotros lo configuramos por aquí para marcar el color de fase y también se lo diremos a través de la app para cuando grafiquemos datos en tiempo real. Y además tenemos 5 canales de tensión, 5 canales de tensión y 5 canales de corriente. Tensión en las 3 fases, línea 1, 2 y 3, la tensión de neutro y la tensión de referencia a tierra. Tenemos estos 5 canales y 5 canales de corriente. La corriente de la fase 1, 2 y 3, la corriente de neutro y el último conector para corriente de fuga. Sería una pieza más grande para ver qué nivel de fuga estamos teniendo. Entonces esto sería el... Sí. No, perdona, digo, si me permite, Gabriel, como estás enseñando los conectores, las tomas de tensión y de corriente, sí, voy a enseñar físicamente cómo son, ¿no? Cómo son los diferentes tipos de pinzas, incluso un par de conectores en la tensión que los que tuvisteis en la charla anterior ya lo conocéis, ¿no? Exactamente. Los cables de tensión, pues es el típico cable, es el típico cable, creo que hacen un par de metros de largo, si no me falla la memoria. Yo los tengo de colores porque los tengo antiguos, ahora ya vienen todos de color, como decía. Bueno, yo negro, pero luego lo tengo amarillo y rojo y azul, ¿no? Que es como se entregaban antes. Ahora ya vienen todos de color negro y con un identificador para poder ponerle los colores. Pues aquí en España sería pues los típicos negro, marrón, gris y el azul para el neutro y el verde amarillo para la toma de la referencia de tierra, ¿no? Entonces, normalmente, pues ya lo sabéis que normalmente lo que se utiliza, ¿no? Se conecta esto, directamente lo conectamos a lo que sería la entrada de tensión, ¿no? Bien sencillo, como cualquier tester. Y normalmente utilizaremos lo que son las piezas cocodrilo, ¿no? Directamente, con la seguridad siempre, obviamente, ¿no? Las EPIs pertinentes, pues lo vamos a conectar pues a alguna parte activa donde queramos tomar tensión, ¿no? Pero a veces ya sabéis que, bueno, no es sencillo encontrar en un cuadro un punto donde poner el cocodrilo, ¿no? No siempre tienes un embarrado, no siempre tienes unos terminales libres de automáticos, cada vez menos, además, los cuadros son cada vez más compactos, cada vez más cerrados, más con protección IP2X para contactos directos. Entonces, a veces tienes que ir quitando placas o paneles de policarbonato y es complicado, ¿no? Entonces, una solución sencilla y económica para no tener problemas cuando medimos la tensión es utilizar
es utilizar estas puntas magnéticas. Esto es una punta que directamente la conectamos al extremo del... Ahora, al extremo, ¿no? En lugar de la banana, ¿no? Y lo podríamos directamente. Eso se aguanta bastante, ¿eh? O sea, no. A ver, si le pegas un tirón sí que se cae, obviamente, ¿no? Pero no hay ningún problema. Ventajas de esto, ya lo veis. La ventaja es directa, o sea, sobre todo en cuadros pequeños donde no hay directamente una parte activa, donde poner la pinza de cocodrilo, está claro que esta solución nos va a quitar un montón de dolores de cabeza. Y os lo digo por propia experiencia. Pero además es una solución que no solo la tenemos que pensar para pequeños cuadros. No, es una solución que podemos perfectamente utilizarla en cualquier cuadro grande. En cualquier cuadro grande, ¿no? Un gran cuadro de distribución, ¿no? Que sea el general con un bastidor abierto de 2500 amperios o no sé qué. Normalmente vamos a disponer de algún tipo de protección, un magnetotérmico, una base fusible, donde tengamos tensión. Y al final, al contrario que la corriente, que sí que la tengo que medir donde quiero medir, ¿no? Donde quiero medir los amperios, ¿no? La tensión es común. Tenéis que pensar que a mí me da lo mismo, la tensión es lo mismo a la salida del automático de 3000 amperios que obviamente en el borde del magnetotérmico que está a 1 metro o 2 o 3 o 4 de distancia. Por tanto, es muchísimo más seguro, obviamente, utilizar este sistema que no una pinza, que ya lo sabéis, que tenéis que meter la mano, por mucho que llevéis guantes, por mucho que llevéis placa protectora, pues bueno, a veces es verdad que hay cuadros que son cuadros, que están más nuevos y es más sencillo, cuadros antiguos donde realmente a veces da un poco de miedo, ¿no? O bastante miedo meter las manos, ¿no? Para poner la pinza cocodrilo, ¿no? Entonces esta solución, que repito, es una referencia que podéis encontrar, no viene en el kit del MyEvox estándar, es una referencia que viene en tarifa, no me hagáis decir cuál porque ahora no lo sé, sinceramente, pero... Y yo la comento. Sí, luego lo pasas tú, Jonathan, se me ha olvidado apuntarlo. No, fijaos, yo tenía una bolsita. Esto que dice Josep no viene en la caja, que lo que os quería enseñar. Esto no viene, es un código que está dentro de nuestra tarifa de precio. 39, 90 cada. El código varía si son 3, 4 pinzas. Por ejemplo, yo tengo este con 4 pinzas, pero hay con 1, con 2, con 3 y hasta con 4 pinzas magnéticas. Viene aparte. Si luego queréis, pues al final de todo os enviamos el código de cada una de ellas y ya está. Yo recomendaría el de 4 y la verdad es que, ya te digo, ya os comento, por el poco coste que tiene, os va a sacar más de un problema, ¿no? Luego, hablando de las pinzas, pues bueno, normalmente... ¿no? Las que... Os pongo el código del D4, por si lo queréis. Las que vienen en el kit estándar normalmente son las pinzas flexibles. Las pinzas flexibles, en este caso, son de 45. Existe también el modelo de 80 y el modelo de 120. De largo, me refiero. 80 y 120, yo la verdad, 120 son muy grandes. 80 todavía. Con estas, si veis, más o menos, si os hacéis una idea, hombre, para la gran mayoría de mazos de cables y de embarrados es suficiente. Obviamente, la de 80 va a tener más diámetro. Lo que pasa es que también es verdad que si es muy grande, a veces es complicado, ¿no? Tienes que hacer así, tienes que darle la vuelta, ¿no? Esto al final, ya sabéis, ¿no? Hay que meterlo así, le tienes que dar la vuelta. Entonces, a veces el que sea tenga mucha longitud, a veces puede ser un problema, ¿no? Pero obviamente, pues eso cada uno al final, pues depende de la tipología de instalaciones en las que esté realizando mediciones, ¿no? De todas maneras, estas son muy versátiles y la verdad es que funcionan en la gran mayoría de casos. Pensad que podéis medir hasta 10.000 amperios, si no estoy errado, pero ahí puedes poner 3 escalas, 100.000 y 10.000, ¿no? Con lo cual cubres prácticamente todas las necesidades, ¿no? Recordaros, y para quien no lo sepa, que todas las pinzas siempre, no sé si se ve aquí, tienen una flechita, ¿no? Hay una flecha. La flecha indica el sentido de la corriente, ¿no? O sea, hacia dónde, o sea, siempre hay que poner o intentar poner la flecha en sentido hacia el receptor. En el caso de que fuese una generación y, por ejemplo, quisiésemos medir la salida de un inversor fotovoltaico, pues entonces la tendríamos que poner, obviamente, al revés, ¿no? Digamos, del generador fotovoltaico hacia las cargas, ¿no? De todas maneras, si luego lo enseñará Jonathan, si por algún motivo pues ponemos la pinza al revés o incluso ponemos la correlación de tensión y de corriente y nos equivocamos, no hace falta volver a acceder al cuadro y modificarlo, sino directamente desde la app, de manera muy sencilla, podemos modificarlo, ¿no? Entonces,
comentaros el tema de estas pinzas flexibles, que son las que vais a utilizar la gran mayoría de casos. Pero a veces estas pinzas flexibles pueden ser a lo mejor demasiado grandes si lo que queremos es medir pequeños cuadros de distribución, ¿no? Pues también tenemos otras, estas no vienen en el kit estándar, ¿no? En los kits podéis ver, hay varios modelos de kit. Entonces, en función de cada modelo, allí viene indicado el tipo de pinza que hay. Los hay con 3, los hay con 4, los hay de una longitud, de otra, ¿no? Y esta, por ejemplo, esta es exactamente lo mismo que pinza flexible, ¿no? También, a ver si soy capaz de abrirlo. Ahora no voy a ser capaz. Ah, sí. ¿No? Una pinza flexible, en este caso, 22 centímetros. Puede medir también hasta, teóricamente, 10.000 amperios. Difícilmente vamos a utilizarlo, ¿no? Normalmente. Y como veis, es una pinza mucho más pequeña, ¿no? En el rango hasta 100 amperios. Por debajo puedes empezar a medir a partir de 1 amperio. Por tanto, es una pinza que puede ir muy bien en el caso de tener pequeños cuadros de distribución, ¿no? Y para mí van mejor que las rígidas. Rígidas también tenemos las rígidas de toda la vida, ¿no? Cuando hablo de rígidas me refiero, disculpad porque tengo aquí el suelo todo. Así. Cuando hablo de rígidas me refiero a este tipo de pinzas, ¿no? Las rígidas. De estas seguimos teniendo toda la gama de 100, de 500, de 1000 y creo que hasta 2000 amperios, ¿no? Digo creo porque sinceramente las grandes hace mucho que no las utilizo. La verdad es que las flexibles obviamente son mucho más cómodas y mucho más versátiles, ¿no? Entonces, de estas pequeñas sí que os querría hablar de esta, que es la de 5 amperios. La de 5 amperios para mí también es una pinza que nos va a sacar también muchas veces de problemas. ¿Por qué? Porque a veces tampoco es tan sencillo poner la pinza. La pinza a lo mejor no cabe tampoco, o incluso puede ser peligroso. ¿Para qué se utiliza esta pinza de 5 amperios? Primero, para medir pinzas corrientes muy pequeñas, obviamente, que no va a ser la gran mayoría de casos, pero básicamente se mide para medir secundarios de transformadores. Yo tengo el transformador de corriente en mi instalación, que normalmente va a ser /5, ¿no? Pues 1000, 800, 500, no sé. El primario /5. Yo puedo utilizar esta pinza para medir en el secundario del transformador. Y luego, directamente, programar, que luego lo veréis, el primario del trafo. O sea, imaginéis que tenemos un 800/5. Yo pongo esta pinza, que es una relación 5/5. Y yo al regulador, al MyEvox le programas 800 de primario, directamente tienes la relación. Ventajas, que no tienes que poner las pinzas. ¿Qué sucede? Que ya muchos cuadros tienen un analizador de redes instalado. Cada vez es más normal, sobre todo los ya de cierta potencia, difícilmente no van a tener un analizador de redes. Si tienen un analizador de redes van a tener 3 transformadores. Algunos todavía, y a lo mejor uno, pero hombre, lo normal es que tengan 3 transformadores. Y es accesible. Entonces, lo que os comentaba, en un gran cuadro de distribución, si yo tengo 3 transformadores de corriente, donde puedo colgar del secundario la pinza, y luego además puedo utilizar la punta magnética en cualquier magneto que tenga, ¿no? Cualquier punto donde sea, puedo realizar mediciones en grandes cuadros, ¿no? De una manera muchísimo más rápida y sobre todo, muchísimo más segura. Y desde el punto de vista de precisión, es exactamente la misma. Estamos perdiendo un poquito al utilizar esto en lugar de una directa, pero estamos hablando obviamente de porcentajes mínimos, ¿no? Por tanto, comentaros que, lo digo por experiencia personal, esto en mi bolsa de MyEvox no falla, no falta nunca, me refiero, y os repito, utilizo muchísimo más estos 2 elementos que no los clásicos de toda la vida, el cocodrilo y las pinzas flexibles, que no quita obviamente que la tengamos que tener, porque obviamente no siempre podemos asegurar el poder disponer de un transformador, o a lo mejor resulta que por lo que sea queremos realizar mediciones en líneas a la entrada de un motor, en una línea específica donde a lo mejor, donde también es poco probable, líneas individuales donde pueda haber un analizador para cada uso, obviamente, ¿no? Son elementos complementarios, ¿no? Y ya lo último que quería comentaros es el hecho de que el MyEvox viene equipado con un imán, ¿no? Es un imán. Y es un gancho. Aquí tenemos, imaginaos que esto, en lugar de una chapa de una gran cerveza, que esperemos no tomar pronto, en una terracita, imaginaos que es la puerta de un armario metálico, ¿no? Un armario de distribución que son las típicas, ¿no? Entonces, lo engancho, ¿no? Y yo puedo colgar
el MyEvox. ¿Lo veis aquí? Está colgado. Entonces, imaginaos que esta es la puerta, incluso la parte interior de un cuadro eléctrico. Yo lo cuelgo, hago todas mis conexiones, cierro una puerta del cuadro, con lo cual ya queda dentro, queda protegido, nadie me lo va a tocar, nadie lo va a manipular, y luego ya externamente, con seguridad, con el cuadro cerrado, sin tener que tener la cabeza metida ahí a un palmo de un embarrado y tal, como otras veces hemos tenido que hacer programaciones con equipos, pues como os va a enseñar ahora Jonathan, pues con la app y el wifi directo, pues lo programamos. Venga. Jonathan, tu turno. Vale, me has hecho un pequeño spoiler, ¿eh? Vale. Bien. Importante. Muchas veces cuando vamos a medir y lo obviamos, sobre todo con analizadores antiguos que nosotros también tenemos, no sabemos dónde dejar, Josep, el analizador, tú lo sabes, y muchas veces pues lo dejas encima del cuadro como puedes, o lo dejas debajo del todo. Ahora lo que dice Josep con el imán lo que nos permite es dejarlo conectado, sin manos, cerrar el cuadro, y ya no tenemos esos problemas de que le doy una patada, le desconecto un cable, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el curioso de turno pasa por ahí, le da el botoncito y te lo pasa. O le da botoncito, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también tiene esa parte de agilidad y de estar seguros de que lo vamos a dejar ahí, las manos están libres, va a estar dentro del cuadro y no tenemos esa peligrosidad, porque yo he pateado varios analizadores, o se me han caído, pues los he puesto encima de no sé dónde, pum, se me han caído, se me han desconectado, es un poco complicado. Bien, alguien me preguntaba por el chat, estaba así delante porque he ido contestando algunas cosas del chat. La referencia que hemos puesto son las 4 pinzas magnéticas que ha hablado Josep, las que he puesto yo por el chat, son 4 pinzas con la punta magnética para conectarla al breaker, al interruptor. Bien, seguimos muy rápido con qué tenemos dentro del equipo. Josep ya lo ha comentado, estos son los cables de tensión, las bananas y los cocodrilos. No lo voy a abrir porque ya lo ha enseñado Josep. Luego os pasaré los códigos, luego os doy a todos es que tengo también el chat aquí, como siempre estoy en el chat, pues ya normalmente ya me lo dejo abierto y lo voy mirando. Os paso luego al final un correo y todas estas preguntas os contesto vía correo. Vale. No te preocupes. Vale, pues yo tengo abierto. Tú hoy actúa. Pues mira, no puedo. Pinzas de cocodrilo, como ha enseñado Josep, no las voy a abrir. ¿Qué más viene dentro del equipo? Dentro del equipo viene esta bolsita. ¿Qué es esta bolsita? Esta bolsita es el cable de alimentación, que luego hablaremos del cable de alimentación, ¿vale? Para alimentar el equipo, y el cable de conexión directamente al PC. Como veis, el cable que os decía antes, el micro USB, que lo conectamos al puerto de nuestro ordenador, conectándolo a raíz de aquí arriba del equipo, y podemos, si queremos, extraer datos directamente del equipo. Y además viene el conector que os decía para entradas y salidas, que es el que conectamos aquí arriba. Si os fijáis, ya lo tengo conectado y sería un conector de tornillo, obviamente, porque conectaremos cableados para enviar señales. ¿Vale? ¿Qué más viene? Me quedo con este cable y luego os lo explico. ¿Qué más viene dentro del kit? Bueno, dentro del kit os viene una batería, el equipo viene sin batería para no tener desgaste. Como os decía, abrimos la parte trasera del equipo y conectamos con este cable la batería y lo conectamos a red para empezar a cargarla. El equipo tiene una autonomía de unas 2 horas, digamos, por wifi, tirando de batería. Si se fuera el suministro, pues unas 2 horas aproximadamente, y 1 hora aproximadamente si estamos hablando de que el equipo está funcionando vía 3G. Y Jonathan, como os decía, Jonathan, nos dicen por el chat que se te ve muy borroso. Es verdad. ¿Estás con webcam o con la cámara de ordenador? estoy con webcam que me he traído de las chulas, pero se no me voy a la cámara del ordenador. Bueno, nada, sigue ahora y luego cuando haga una intervención. No creo que sea eso. Yo creo que es calidad, ¿eh? Sí, Señal. Supongo que la webcam tiene mucho ancho de banda y te baja la resolución. No te preocupes, tú. Puede ser, la puedo cambiar de momento. ¿La puedes cambiar en algún momento? Sí, mira. Bueno, luego cuando hable Josep la cambias. Vicente, que os explico una cosa que me... Vale, pues venga. Nada, un minutito que se me ha olvidado. Pues aprovecha, Jonathan, para hacer el cambio. Ya está, mira. ¿Cómo lo veis ahora? Parece que algo mejor, no lo sé. Vale. Está la cámara de PC. Va, pues yo creo que mejor. ¿Sí? Vale, pues nada. Muy rápido, Jonathan, que se me ha olvidado. En las pinzas también, vuelvo a repetir, es una pinza que no viene en el kit. En las pinzas también hay pinzas especiales para medir fugas, ¿no? Jonathan nos ha comentado que hay un canal para
hay 5 canales de corriente, ¿no? Las 3 fases, el neutro, y una directamente sin necesidad de ningún conversor. Esto directamente es un conversor va dentro, y es para medir fugas. Esta es grande, ¿no? Esto permite medir hasta 10 amperios. Obviamente son mucho más. El modelo de 5 y el modelo de 10, ¿no? Obviamente veis que es una pinza bastante grande. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que abrazar todos los cables cuando queremos medir fugas diferenciales, las 3 fases y el neutro, obviamente, ¿no? Siempre tenemos que medir todos los cables. Por tanto, simplemente comentaros que existen también los modelos que se llaman CF, ¿no? Y la CF5 y la CF10. Ya está, Esta es la CF10, ¿no? Esta es la grande, sí. La 5 es la mitad. Yo diría que estos son 110 y las 5 son 70, creo. Memoria. Vale. Oye, nos están preguntando también, ya por correo electrónico, que cómo se hace media tensión, que lo expliquemos. Ángel me lo ha vuelto a comentar por chat. Es muy sencillo, Ángel. Es tan sencillo como buscar estos 5 amperios de un secundario, de un relé de protección, de un analizador de redes, de una regleta de comprobación. Si vamos a media, debemos de buscar estos 5 amperios que los hay, de secundarios, y simplemente abrir la pinza y cerrarla con el cable en medio de la pinza. Ya está, no tenemos que hacer nada más. El tema es encontrar estos 5 amperios. No, y en tensión encontrar pues los 110 voltios que puedas tener o el secundario. Normalmente las mediciones de media tensión suelen haber cabinas de media tensión donde haya, o sea, estamos hablando de media tensión en redes de media tensión, o sea, cuando hay receptores de media tensión, ¿no? Porque medir en media tensión, si yo tengo suministro en baja, bueno, pues es más complicado a veces, porque a veces no tienes acceso a la regleta de contadores, ¿no? Si tienes un contador redundante con doble, todavía sí. Si no, sinceramente es complicado, ¿no? Porque difícilmente compañía te va a dejar meter, entre comillas, las manos en su regleta de comprobación, ¿no? Pero si medimos directamente, pues no sé, grandes suministros de media tensión, ¿no? Cementeras, papeleras, donde hay motores de 6 kilovoltios, de 11, normalmente va a haber siempre un relé de protección. Entonces, yo la experiencia que tengo en mediciones de media tensión es que en la gran mayoría de casos, la última que hice fue hace un par de meses en una cementeria aquí cerca de Barcelona, pues utilicé la señal que le llegaba al relé de protección. Entonces, se trata de ir un poco con un tester, ir buscando a ver la corriente, como dice Jonathan, pues normalmente serán salidas /5, ¿no? Y haces exactamente lo mismo que os he explicado con las pinzas CP5. Y la tensión se trata un poco de ir identificando, a veces es más fácil, a veces menos, si tienes un sinóptico bien, a veces depende del cuadro. Entonces se trata de ir identificando un poco dónde vas a tener esos 110 voltios o 110 raíz de 3, ¿no? Que son 63 voltios a veces que aparecen. Entonces se trata un poco de ir, pero básicamente es eso, claro, no puedo medir directamente a 6 kilovoltios, no. Ni se os ocurra porque obviamente... Ya no por vosotros, ¿no? Josep, luego nos hacen una pregunta, pero luego en la interpretación de medidas, explícanos si medimos en 3 fases o medimos en 4 fases, cuándo tenemos que medir en 3 fases o cuándo. Pero esto luego con la interpretación de medidas, ¿vale? Apúntatelo. Muy bien. Seguimos, ¿vale? Bien, he sacado una bolsita, la acerco. Estas son piezas, si veis, son círculos que están abiertos, porque esto será el que pongamos en los cables de tensión, que son negros, para marcar el color de fase. Como en cada país el color de fase es diferente, pues que sepáis que esto se abrazaría al cable de tensión y abrazaría la pinza de corriente, hay de tensiones y de corrientes, perdonad. Y luego aquí en medio, más chiquititos, son unos cuadraditos rectangulares de colores, que son los cuadraditos que yo os comentaba que pondremos aquí. Son piezas de plástico que pondremos para indicar el color de fase. Antiguamente pues poníamos 14 etiquetas, con todos los colores que habían en todos los países, porque no sabíamos dónde iba a acabar nuestro analizador. Ahora ya lo podemos hacer a mano. ¿Qué más encontramos? Encontramos el soporte para colocarlo a la bolsa y poderla llevar colgada del hombro. Encontramos... No lo voy a abrir, pero encontramos un imán, que es el imán, está aquí dentro, que ha enseñado Josep. No voy a hablar más del imán. En Circutor tenemos un imán con 2 Maillebox, por ejemplo, y aguanta perfectamente el peso de 2 Maillebox con las pinzas. Con un solo imán es bastante potente. Y ¿qué más tenemos? Tenemos el alimentador. Os decía antes que, aquí dentro tenemos una caja con la fuente de alimentación y veis que tiene este conector. Dentro de la caja hay diferentes tipos de conectores, pues para el mercado europeo, el mercado americano, el mercado inglés, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque voy a poner el de España, esta fuente, ¿qué haría? Esta fuente tiene este conector para
en la Power Supply, es la fuente de alimentación para conectarlo al equipo, y esto lo puedo conectar a cualquier enchufe. Vale, por lo tanto, lo quitaré porque no tengo espacio. Un segundo. Veis que tiene esta punta. Si yo tiro hacia atrás, puedo ponerle cualquier otra punta, de forma que el equipo estará alimentado a través de un enchufe. ¿Vale? Por lo tanto, se encenderá a raíz de ser conectado a un enchufe. ¿Qué más podemos hacer? Yo podría quitar este conector y veis que tiene otro tipo de conexión. Y antes os decía, oye, os he dejado este cable de alimentación por algún sitio. ¿Para qué sirve este cable de alimentación? Uno, para poder conectarlo. Recordad que en este extremo es el que está conectado al equipo. Para poder conectarlo aquí y dar más longitud para llegar a un enchufe, ¿ok? Yo podría llegar y conectarlo al enchufe. O bien para conectarlo a los cables de tensión. Fijaos, un segundo, voy a abrirme un cable de tensión. Disculpad por el ruido, porque esto a veces cuesta. No, y el ruido no molesta y ahora se te ve muy bien, ¿eh? Vale, mirad, yo voy a poner, por ejemplo, un cable en fase y un cable en neutro, ¿vale? Imaginaos que son dos cables diferentes, que es el de fase, neutro y tal. Yo podría conectar este extremo a la punta de comprobación de las bananas, fijaos. De forma que estoy autoalimentando. También podría conectar el enchufe directo, también cabe, sin tener que poner este largo. Pero ahora estoy conectando la alimentación del equipo a la medida. Por lo tanto, ya no estoy tirando de batería. Siempre que el equipo esté conectado a una red, siempre estará utilizando la alimentación de la propia red. En el momento en que caiga la red, obviamente no tendremos alimentación y utilizará la potencia de batería. Pues estas 2 horas o 1 hora. Pero de una forma muy, muy sencilla, estamos autoalimentando el equipo de la propia medida. Que queremos llevarlo a un socket, pues lo llevamos a un interruptor y sin ningún tipo de problema. Como os decía, tengo por aquí el conector. Solo con el conector, pues también, imaginaos que aquí tendría puesto pues el equipo. Por lo tanto, algo sencillito también de conectar, de alimentar y de asegurar que el equipo no se nos va a apagar en ningún momento. Y luego ya para finalizar un unboxing, y no sé si yo sé que querrá comentar algo más, pues que sepáis que yo tengo las pinzas de 45. Ya os he explicado, yo sé qué tipo de pinzas hay, no voy a entrar yo en detalle, pero aquí dentro también vendría pues una caja con las pinzas. Tenemos diferentes kits, con 3 pinzas, con 4 pinzas, de 45, 80, como decía, yo sé, de 120, con las rígidas. Bueno, dependiendo de dónde vayáis a medir, yo os recomiendo unas u otras. Lo mejor es tener siempre pues unas rígidas, porque aseguran mejor precisión. Y también tenerlas flexibles para aquellas instalaciones donde es mucho más fácil el colocar una pinza, el meter las manos en el cuadro, colocar la pinza y empezar a medir. Obviamente para corrientes bajas he estado recibiendo correos electrónicos los últimos días. Lo mejor es una pinza rígida, porque cerramos completamente el núcleo magnético y aseguramos una mejor precisión. ¿Ok? Josep, por parte de instalación, ¿quieres comentar algo más? No, la verdad es que no. ¿No? Creo que más o menos está simplemente, pues eso, pues las precauciones obviamente siempre, que hay que tenerlas en cuenta y ya está, ya. Y bueno, pues ajustarse a la tipología de la medida que vamos a realizar, ¿no? Hay que intentar, pues, por ejemplo, no utilizar pinzas muy, muy, muy grandes y vamos a medir corrientes muy pequeñas, obviamente, ¿no? Exacto. Básicamente, Exacto, esto intentar ajustar siempre con la PP. los rangos, ¿no? Porque si no, obviamente vamos a perder precisión. Jonathan, una cosita. No sé si lo tenéis previsto en qué bloque, lo tenéis previsto, si ahora en el de programación o luego el de interpretación, pero nos están preguntando también si puede hacer informes, ¿vale? El último bloque, sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Eso de que puede, es posible hacer informes, no es que lo haga solo, pero sí que ayudamos bastante. Por ejemplo, el de la 50-160, prácticamente con 3. Uy, pero es que me he conectado al móvil. Un segundito, porque ahora utilizaré el móvil para enseñaros la app. Os decía, con tres clics, puedo quitar el volumen, un segundito, Con 3 simples clics con el software Power Vision Plus, lo que haremos es realizar automáticamente un informe a 50-160. Ok, luego lo enseñamos en el último bloque. Bien, acabo de conectar el móvil. Espera, porque me escucho. Pongo los cascos así, ya no se me escucho. Bien, tengo el móvil. Me lo voy a subir a Panelista, al móvil, para poder compartir la pantalla con vosotros y enseñaros la aplicación. Un segundito, que me busco a mí mismo. Un poco extraño, ¿no? Buscarse a sí mismo. A ver, un segundito, aquí. Pero si no te encuentras.
Sí, me he encontrado, sí. Bueno, a veces no me encuentro. Bien, ahora voy a cambiar el presentador a mi móvil, ¿eh? Un segundito y compartiré pantalla. Espera un momentito. Vale. Te estamos viendo a ti, de momento todavía. Compartir contenido, compartir pantalla. Sí, Esto ya se está cargando. Vale. Ahora. Ya vemos poquito. ya vemos Ahí, porque la conexión de móvil. Vemos Vale, este es mi teléfono. Vale, si veis que llegan mensajes raros, no os asustéis, porque puede ser que, que llegue algún mensaje extraño. Bien, esta es la app que es gratuita de MyBox. Cuando nosotros nos logueamos y creamos una cuenta, entramos en esta primera pantalla, donde si pulsamos al más podríamos añadir automáticamente un equipo. ¿Vale? Ahora cuando hable de la parte de configuración os hablaré de las comunicaciones, del Wi-Fi, del 3G, etcétera, etcétera. No os he explicado en detalle antes porque lo quiero hacer directamente con la configuración de la app. Pero aquí, si yo sé la IP de este dispositivo, porque este dispositivo tiene un Wi-Fi o tiene un 3G, yo le puedo dar al más y poner la IP y automáticamente ya empezaría a leer este equipo directamente desde la app. O bien, ahora estoy en la pestaña de la izquierda que son conexiones recientes, son las últimas conexiones que yo he realizado. Si lo tuviera en la Wi-Fi, en mi Wi-Fi, ahora estoy en casa, si yo conectara el MyBox que he abierto a mi Wi-Fi con mi usuario y contraseña y mi teléfono móvil también estuviera conectado a la misma red Wi-Fi con este usuario y contraseña, simplemente usuario y contraseña nos veríamos los dos en la misma red y aquí aparecería todos los MyBox que tengo conectados en la red Wi-Fi de mi casa. Y la última pestañita es el cloud, es decir, tenemos conectividad vía 3G en lugar de Wi-Fi, ¿ok? Entonces nosotros tenemos, ya veis, diferentes equipos vía 3G que nos devuelven una IP, muchos son de prueba, para yo pulsar y conectarme a uno de ellos. El último que me he conectado, conexiones recientes, es el AQTL2, que es uno que tenemos en Circutor para hacer pruebas. Si pulsamos encima de él, entraremos. Bien, primero os voy a enseñar la visualización que permite la app y luego entro en la configuración, ¿ok? En la primera pantalla, esto es mi teléfono, lo tengo aquí delante. En la primera pantalla, ¿qué vemos? Una pantalla, a ver si se ve. Vale, sí, muy pequeñito. No, era por si, vale, perfecto. No, era por si podías ir enseñando dónde tocas. 98. No, era por si podías ir enseñando dónde tocas, pero no, se ve muy pequeño, no hace falta. Se ve, no os preocupéis, ahora os explico. Bien, lo primero que veis son valores trifásicos estándar, tensiones, corrientes, potencia, energía y cosas de phi estándar, instantáneo. Ahora estoy leyendo, que equipo está en Circutor, yo estoy a unos 30-35 kilómetros de Circutor, hoy estoy en casa, y lo estoy leyendo directamente vía 3G porque tiene una tarjetita SIM. Como veis está marcado medido en tiempo real. Yo ahora no estoy grabando, sino que estoy visualizando. Cuando he grabado un fichero, fijaos que tengo una lista, un histórico que pone aquí. No sé si veis mi ratón, ¿se ve? No. ¿Un histórico? No, bueno, da igual. Para no buscar puntero, no liarla, da igual. Justo debajo de tiempo real, todo lo que tenéis aquí abajo son datos históricos de grabaciones con su fecha y su hora. Si os fijáis el de abajo, pues el 5 del 2 de 2020 al 12 del 2. Prácticamente una semana de datos midiendo con este equipo. Luego podemos abrirlo y podemos visualizarlo. Luego entraremos en detalle. Si yo pongo en posición horizontal mi teléfono móvil, a ver cómo se ve aquí. Bien, tengo la lista de parámetros por fase y de forma trifásica, ¿ves? Tensiones de fase neutro, fase, corrientes. No, espera que tengo el teléfono al revés. Cosenos, potencias, THS, etcétera, etcétera, con los colores que yo he marcado de mi instalación. Aquí pues hemos puesto un ejemplo de rojo, gris y azul más oscuro que el trifásico. ¿Ves que además en la línea hay una flecha hacia abajo? Eso es que tengo bien conectada el sensor de corriente, la pinza de corriente, porque estoy en consumo. Si es una instalación de consumo, esta flechita tiene que ir hacia abajo. Estás consumiendo. Si estuviéramos generando, iría hacia arriba. Que vuelvo a poner en vertical la pantalla de mi teléfono móvil. Y desplazo. Me voy a la siguiente pantalla que son gráficos instantáneos. Debajo de la pantalla vuelvo a tener esta tabla que habéis visto en formato vertical. Yo podría estar moviéndome y ver todos los parámetros. Y arriba del todo tengo parámetros trifásicos. Puedo ver hasta 3 en tiempo real. Son medidas, ahora es de potencia activa de este equipo que está por 3G conectado en Circutor. Voy a quitarme
lo de Webex de ahí arriba porque me tapa los filtros. Lo pongo de abajo. Y arriba tenemos el tema de filtro, arriba a la derecha. Si yo pulso el tema de filtro, pues vemos qué parámetros puedo llegar a visualizar en gráficas. Disculpar que va con cierto delay. Pues tensiones fase neutro, fase, corrientes, potencias, coseno de Fish, los THDs, las máximas demandas en potencia activa, aparente, energías, etcétera. Si yo, por ejemplo, hay un montón de parámetros, elijo tensión fase neutro, veis que puedo elegir las instantáneas en fase 1, la trifásica, la de neutro y las máximas o mínimas que esté leyendo cada segundo. Si yo, por ejemplo, escojo fase 1, 2 y 3 y me voy hacia detrás y me voy hacia detrás, yo ahora, y lo voy a apaisar, lo voy a poner de formato horizontal, lo que estoy viendo es una gráfica instantánea en este momento de las tensiones que tengo en circuitor, de las 3 tensiones que tengo en circuitor. Siempre puedes hacer una captura de pantalla, es un móvil, y obtener una fotografía representativa, o poner el dedo encima, pararíais la gráfica y veríais los datos instantáneos con una fecha de tiempo y hora. ¿Okay? Que vuelvo a pulsar, esto vuelve a correr. ¿Okay? Por lo tanto, cualquier parámetro que queráis ver cómo está en este momento, pues lo podéis ver. Siguiente pantalla. Muy rápido, pues lo mismo, armónicos. En el filtro, pues armónicos pares, impares, etcétera, etcétera. Abajo tenéis los niveles de tensión, corriente y distorsión. Y si lo vuelvo a girar, veis que me sale hasta el armónico 50, que es lo que puede leer este equipo. Si pongo el dedo, es que como no estoy viendo la pantalla, perdonad, que me gire. De caso el dedo, ahora. Si pongo el dedo, pues podría ir desplazándome y ver pues, el armónico quinto, el séptimo, el noveno, el tercero. Puedo hacer, en todas las gráficas además, puedo hacer zoom in, zoom out. Yo he hecho un zoom out hasta el 50º armónico. En las gráficas anteriores también lo podéis hacer. Por lo tanto, os da mucha información en tiempo de real qué está pasando. Este equipo está en Circutor, pero podría estar en Colombia, donde nosotros tenemos filial, por ejemplo, y yo ahora estar analizando los datos de una instalación de Colombia directamente desde mi teléfono móvil. O tablet, formas de onda. La onda está distorsionada, no está distorsionada, exactamente igual. Cuando giramos, pues vemos estas formas de onda en tensión y en corriente. Lo que veremos en el filtro es ondas de tensión y ondas de corriente. Y siempre lo mismo, pueden hacer zoom y con el dedo pueden mover y ver todos los datos que tenemos. Se nota que tenemos el filtro activo conectado, Sí. Además, es verdad. Hay instalaciones que me conecto y esto varía un poquito. No entro en el filtro, a ver qué es tensión, corriente, fase 1, fase 2. Normalmente pongo solo una forma de onda para que se vea y voy haciendo zooms, veo los picos, etcétera. Oye, Jonathan, pon la forma de onda en corriente, venga, la L1. Venga, va. Hay poca distorsión, Vicente. Sí. Bueno, sí, vamos ya. La extensión, voy a ir a corriente, la L1 solo para verlo fácil, tiro para atrás. Si me quieres dejar, sale muy mala y quedamos muy mal. No. Es broma. ¿Veis? Aquí tenéis la forma de onda en corriente. Les pongo el dedito y que quiero ver un zoom, pues veo que está pasando en el pico máximo, lo llevo al pico máximo de la sinusoide. A ver, ponlo en vertical, a ver, el THD y en corriente ahora, lo pones en vertical. Vertical. Espera, que tarda, como estoy con el Webex. Sí, la pena es no poder desconectar de distancia el filtro activo, porque entonces veríamos que del 4 Esto sube. que tenemos pasamos a un 20 bastantes, porque este corresponde al consumo de oficinas, donde hay toda la ofimática, la iluminación y tal. Perfecto. ¿Qué más? Seguimos. Fasores, importantísimo. Fasores. ¿Para qué sirven los fasores? Bueno, es muy importante saber si la correspondencia de tensiones y corrientes es correcta. ¿Vale? Aquí, ¿qué nos va a decir? Pues que el rojo, la flechita, es la tensión. Todas las flechitas son tensiones, los puntitos son corrientes. Pues el rojo va a estar con el rojo, el gris con el gris y el azul con el azul. De forma que las tensiones y las corrientes están en fase, por lo tanto, energías, potencia, factor de potencia, etcétera, lo va a calcular correctamente. Si hubiera algún desfase en colores, pues significa que hay que cambiar tensión por corriente o corriente por tensión. Y además teníamos las flechitas que hemos visto que todas iban hacia abajo y hemos visto que además estamos en consumo y todo funcionando correctamente. Esto nos indica si hemos hecho algún error en la configuración, en la conexión física del cableado del equipo. Aquí nos daríamos cuenta y si no estamos en la instalación o estamos y no queremos volver a acceder a un cuadro eléctrico por riesgo, siempre os enseñaré ahora que estos errores se pueden solventar desde la aplicación. ¿Vale? Hay una pantallita. Jonathan, una cosa, solo comentar.
Sí, En el tema de los fasores, por ejemplo, si una pinza está al revés, simplemente tú ves el fasor de la corriente desplazado 180 grados, con lo cual es muy exactamente. sencillo identificar, por ejemplo, si una pinza está al revés, porque en lugar de estar, digamos, en fase, con cierto ángulo de desfase, obviamente, con la tensión, pues veríais que está apuntando justo en dirección contraria. Pues eso, enseguida en un vistazo uno dice, mira, pinza al revés, y ahora os enseñará luego Jonathan cómo cambiarlo. Muy sencillo. Exactamente. Ahora voy un poco más rápido. Voy a abrir un fichero. Esto es un ficherito. Simplemente que lo que os quiero mostrar que esos datos ya están visualizados y guardados en el equipo. Por ejemplo, aquí pues ya se ve la gráfica guardada, ya no se está moviendo porque es un fichero del día 5 al día 12. Aquí podéis ir cambiando en tensiones, corrientes, potencias para ver desde el móvil si qué nivel, por ejemplo, de reactiva tiene esta instalación, qué nivel de THD, y directamente a vuestro cliente por teléfono decirle, mira, ya te haré el estudio, pero ya veo que necesitas una batería de 400 kilobares con filtros o sin filtros, ¿ok? De una forma súper rápida. Y cuando hay un fichero que está grabado, además somos capaces de ver históricos. Este es un equipo. Ah, mira, aquí no tengo históricos, leches, pensaba que sí. Este es un equipo de calidad de suministro, a ver si hay alguno. Por lo tanto, guarda sobretensiones, huecos e interrupciones, ¿vale? Y transitorios, igual que un analizador de calidad. Cada medio ciclo, cada 10 milisegundos a 50 hercios y cada 8 milisegundos en 60 hercios. Por lo tanto, cada vez que haya una subida o bajada de tensión que dure más de 10 milisegundos de medio ciclo, el equipo lo guardará. Os dirá en qué fase ha sido, en qué fecha, cuánto ha durado desde estos 10 milis en adelante, y os capturará la forma de onda, como veis aquí, en este caso ha sido pues un hueco de tensión en la fase 1, con el color que corresponde. Por lo tanto, debéis ver la parte de calidad de suministro. Para acabar con esta parte de la explicación, dos temas a explicaros. Aquí abajo, un segundo. Aquí abajo tenemos todas las medidas. Cuando hemos hecho una medida, si pulsáis aquí en los tres puntitos, tenéis el borrar, podéis borrar este fichero, registro alarmas, ver qué alarmas se han registrado durante el tiempo que lo habéis tenido conectado, configuración, ver qué relaciones de tensión, corriente e histéresis tenía el equipo cuando habéis grabado, para estar seguros de que habéis grabado lo correcto, y compartir. Luego os explicaré un poco también qué es la función compartir. Jonathan, Porque sí. Una pregunta, también podrías parar, ¿no? Sí, ahora voy. Vale, perfecto. Sí, ahora voy a ello. Compartir, depende cómo hayamos medido, que lo explicaré más adelante, que es lo que llamamos granularidad. Nosotros podemos generar un archivo de 1 segundo, 1 minuto, en función de cómo esté configurado, 5. Si hemos registrado todas las variables a minuto, pues obviamente podremos generar un fichero con todas esas variables a minuto, o hacerlo cada 5 minutos o cada 15 para que el archivito sea más pequeño. Sobre todo esto está pensado para mejorar el envío a una nube. Pues yo lo puedo medir todo a minuto, pero puedo decir que el fichero que quiero analizar sea de 15 minutos. Pues lo teníamos a segundo, a minuto, a cada 15 horas, un día. Podemos exportar los eventos de calidad, sobre tensiones, huecos, interrupciones. El fichero EVA, que es el evento analizador, me ha apagado, me he encendido, me he configurado. Y ficheros según la 60.430 o 50.160. Que esto no es más que los ficheros a 10 minutos, con las variables que está pidiendo la normativa de calidad de suministro. ¿Ok? Luego os explicaré el tema de granularidad y tal, simplemente que sepáis que hay un botón donde tú has guardado un dato, eliges con qué periodicidad lo vas a enviar, se te genera un archivito, se te guarda dentro de la memoria del equipo, y una vez está guardado dentro de la memoria del equipo, también si tiene conectividad, es importante, si está por Wi-Fi o por 3G, además lo enviará a la nube. ¿Ok? Vale, otra cosita, nos preguntan el tema de la hora, si es por NTP, ¿cómo funciona? Sí, eso lo explico ahora. Perfecto. Un segundito, vale. ¿Veis que abajo a la derecha sale el más? Si yo le doy un momento al más. Vale, aquí tenemos cómo está configurado el equipo. Luego entraremos en la configuración. Le digo que sí, que está para mí correctamente. Me dice, oye, ponme un nombre. El más es para empezar a grabar. Ponme un nombre. Pues voy a ponerle, yo que sé, 5As. ¿Vale? Y le doy a aceptar. Cuando yo estoy grabando, al equipo se le enciende un LED. Físicamente veremos que hay un LED blanco encendido, que significa que está grabando, pero además aquí desde la aplicación me marca grabación en curso. Yo puedo estar monitorizando en tiempo real lo que estoy grabando, y si os fijáis abajo a la derecha, no sé por qué, por el retard, ahora,
abajo a la derecha os sale un botoncito de stop, como un vídeo de antiguos, un VHS, un play o cualquier reproductor que tenemos ahora por navegador web. Un play y un stop. Ahora estoy grabando desde el momento de las 10:54 y 48 segundos hasta que yo pulse stop. Por lo tanto, ahora estoy forzando, ahora he pulsado stop, el generar un archivo que se llame AAA. Como veis, podemos empezar a grabar o parar a grabar directamente desde la tablet o el móvil. Si nos hemos equivocado, podemos rehacer el cableado a través de configuración y volver a grabar. Y os fijáis, ya tengo un archivito que se llama AA, pues que es de pocos segundos, que no veremos prácticamente nada porque es de pocos segundos. Aparte, Jonathan, cuando estás en grabación en curso también te puedes mover hacia detrás. Sí, pues sí, para donde que tú quieras. Por eso, aparte, cuando estás grabando puedes ver qué pasó hace un minuto, una hora o un día. Exactamente. ¿Vale? Eso es tiempo real, igual que el tiempo real, lo estamos viendo igual. Pasamos rápidamente, porque si no nos comeremos mucho tiempo, a configuración. Simplemente dispositivos, cuántos dispositivos tengo, cuántos MyEvox tengo conectados con mi aplicación. Bueno, luego veremos cuántos tengo yo. Ayuda de la web, desconectamos de la app y entraremos muy rápido en configuración. En configuración no hay muchos menús. Tenemos el primero que es BIOS. Intentaré ir un pelín más rápido, porque si no el tiempo se nos echará encima. En BIOS le damos un nombre del equipo, este se llama A-QTL. Colores de fase, lo que yo os decía, pues tiene el de Australia. Yo podría venir y poner el de, pues, la Unión Europea, Argentina, Singapur, pues podría ir cambiando los colores de fase en función del país en el que me encuentre. ¿Vale? Al no cambiar nada. Fecha, hora y NTP, Vicente, lo que me preguntaba, ¿se puede sincronizar? Sí, el equipo aquí nos da la fecha y la hora. Aquí podríamos poner un servidor de tiempos de internet, cualquier NTP valdría. Pulsamos el botón sincronizar y él automáticamente iría a buscar la fecha y la hora a un servidor de internet y él se iría ajustando siempre automáticamente, siempre y cuando tenga conectividad o 3G o Wi-Fi, ¿ok? Si no lo tenemos conectado ni por 3G ni por Wi-Fi, obviamente nunca podrá ir a internet a buscar nada porque no tendrá conectividad, ¿ok? ¿Qué más encontramos? Coste, esto es muy rápido, coste y emisiones. Guardamos la energía. Pues podemos poner un ratio de conversión. Podemos poner un ratio de conversión kilovatio hora versus un coste, versus euro, peso, dólar, etcétera. Aquí tenemos la moneda, cualquier moneda de cualquier país, y decirle que un kilovatio corresponde a, pues, lo que sea, 1 euro, 10 euros, 100 euros, y ver en pantalla el coste que nos está suponiendo un proceso, tanto en consumo como en generación, y lo mismo para el CO2. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Ya hemos visto BIOS, ahora iremos a instalación. Bien, configuración de la instalación es el primer punto que encontramos. Si pulso dentro de configuración de la instalación, bueno, el nombre por defecto, medida en cabecera, medida en máquina 1, etcétera, etcétera. Lo que vayamos a hacer con el analizador, podemos darle un nombre, podemos darle el tipo de circuito. Como decía, no sé si alguien lo comentabais, qué tipo de circuitos puede leer, pues aquí lo tenemos, monofásico con neutro, bifásico con neutro, Aaron, trifásico con neutro. Cualquier tipo de circuito lo podéis medir, sobre todo a media tensión, que no siempre tenemos. Aquí sí. Comentar, porque han hecho la pregunta antes. Que no estoy leyendo ahora. No, tranquilo, Jonathan. Que siempre que haya neutro, lo aconsejable es conectar el neutro. O sea, si tenemos una red de 4 hilos, es aconsejable conectar la toma de tensión del neutro porque internamente es la que tomará como referencia al MyEvox y es el neutro real. Si no conectas el neutro, él se crea obviamente un neutro, pero si la red está desequilibrada, pueden aparecer, en tensiones, pueden aparecer a veces falsas medidas, ¿no? Porque al final, bueno, pues obviamente él hace unos cálculos que no son exactos. Entonces, el consejo es simplemente, siempre que haya neutro, conectarlo. Si no hay neutro, pues obviamente no lo vas a conectar, ¿no? En media tensión, pues no hay, o en líneas que son de 3 fases sin neutro porque alimentan a variadores, o redes de 690 voltios. Entonces, siempre que haya neutro se conecta, si se puede, obviamente, que normalmente se va a poder, y si no hay neutro, pues no se conecta. Y el consejo es tan sencillo como ese, no tiene más secreto. Y una pregunta que nos hacían, tensión máxima de medida fase, Jonathan. 1000 voltios. Fase 1000 voltios. Perfecto. Sí. O sea, cualquier instalación de baja tensión. Correcto. Sí, cualquiera. A partir de ahí sí que luego ya tenemos que utilizar, pues obviamente, transformadores de tensión, ¿no? Que aquí es donde, en esta pantalla es donde los programaríamos, ¿no? Exactamente. Si estamos en una red de 6, en la típica red de 6 kilovoltios que alimenta motores grandes de una cementera,
Pues probablemente tendremos transformadores 6.000/110. Pues nosotros aquí le pondríamos primario de tensión 6.000, secundario de tensión 110. Y ya está, no tiene más secreto. Directamente el equipo ya hace la multiplicación y los valores que tú vas a tener registrados van a estar ya siempre referidos a la tensión real de la red, ¿no? Oye, dos cositas más. Hay muchísimas preguntas. Yo creo que Jonathan las va a ir resolviendo y Josep, si no, al final no las volvéis a hacer, porque es que algunas yo no sé ni responderlas, sinceramente. Y luego, yo estoy viendo algunas, pero luego las contesto. Y luego otro, me estáis preguntando mucho por precios de accesorios, de dispositivos. Esto es una charla técnica, pero no hay problema. Si alguien, nosotros encantados de vender equipos, si nos ponéis vuestro email y vuestra provincia, yo se lo paso a mis compañeros de ventas y os hacen llegar el precio del dispositivo. Adelante. Perfecto. Sí, los valores que vamos a medir son True RMS, tenemos en cuenta los armónicos, algo que he visto por ahí, aprovecho. Frecuencia 50 a 60 Hz y la tensión nominal, que es la tensión fase neutro de nuestra instalación, dependiendo de dónde estemos, que esto servirá para el cálculo de eventos. Siempre poner la tensión fase neutro de la instalación, aunque no haya neutro. Bien, pinzas de corriente. Interesante. Cuando yo entro dentro de pinza de corriente, os comentaba, tengo hasta 5 canales, 3 fases, neutro y fugas. La configuración es la misma, solo voy a entrar en la de fases para que veáis cómo se configura. Bien, aquí, claro, como es un Magibox que está en circuitor, ha detectado que la pinza que tengo conectada es una pinza flexible. Te detecta qué pinza tienes conectada. Como tengo una flexible, puedo seleccionar la escala. La escala de las pinzas flexibles son 100, 1000 y 10.000 amperios, ¿ok? Pues yo aquí le puedo decir en qué escala de corriente voy a medir, dependiendo de pues el magnetotérmico que tenga o la producción que tenga en la instalación. Si esta pinza fuera una 5/5, porque estoy midiendo en media tensión, pues me detectaría que la escala son 5 amperios y me diría valor de primario. Pues valor de primario, el valor del transformador. Si es un 600/5, pues oye, estos 5 amperios que voy a medir con la pinza equivalen a 600, de forma que todos los valores que voy a monitorizar en tiempo real van a ser referidos a primario. ¿Ok? ¿Qué más? Importante. Errores típicos, muy rápido. Error típico que se suele cometer cuando vamos a medir con un analizador de redes. No colocar la escala correcta. Mira, cada escala tiene una corriente mínima para estar en precisión. Por ejemplo, en nuestros analizadores, pues con la escala de 100 van de 10 a 100 para estar en precisión. De 100 a 1000 si estás en la escala de 1000 y de 500 a 10.000. ¿Qué significa esto? Error típico es yo voy a medir 30 amperios, no me doy cuenta, pongo una pieza flexible y le he dejado la escala de 10.000. Pues 10.000 va a medir en precisión de 500 en adelante. 30 no los va a medir. Va a medir 0 o va a medir ruido amplificado. Nos vamos a equivocar. Con equipos antiguos vas a la instalación, dejas el equipo, te vuelves a tu oficina, te esperas una semana, te vuelves a ir a la instalación, desconectas el equipo, vuelves a venir, lo conectas al PC, descargas el ficherito y ves que la corriente no cuadra. Llamas al circuitor y dice, circuitor, esto no funciona. Circuitor dice, bueno, envíame el fichero, que lo examino. Y con nosotros en el fichero y vosotros con el fichero veis la escala que está configurada. ¿Qué corriente medías? Pues 30 amperios. Fíjate que tenías la escala de 10.000. No has medido porque la pinza no mide por debajo de 500 correctamente. Tendrías que haber puesto la escala de 100. Hostias, ¿qué tengo que hacer? Pues no te queda otra que volver a ir, volverlo a dejar una semana, volver a ir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es una pérdida de dinero, es un coste indirecto, horas de ingeniería, transporte, depende de donde estés, pues son viajes, aviones, hoteles. Una de las cosas que te permite el equipo es, si me he equivocado, aunque esté en mi oficina, pues parar el registro, como hemos visto, configurar la escala correcta, darle a aceptar y volver a grabar. Ya estoy evitando este coste indirecto. ¿Ok? Y esto es una de las cosas importantes que puede hacer Magibox. Ahorra en costes indirectos en temas de cableado. ¿Qué más podemos hacer? Secuencia de fases. Otro problema típico de instalador es he ido con prisas y he conectado la tensión en la fase 1 con la corriente de la fase 2, por ejemplo, ¿no? Claro, la diferencia angular no es la correcta, pues al no tener un buen ángulo, la potencia es incorrecta, la energía, el coseno de phi, no puedes calcular la batería de condensadores, etcétera, etcétera. ¿Qué puedes hacer en este momento? Pues cambiar las tensiones de sitio. Pero en lugar de tener que ir al sitio, desplazarte y cambiar la tensión 2 por la 1 porque te has equivocado, yo puedo venir a la aplicación y decir, mira, la tensión 1 va a ser la tensión 2. Y la tensión 2 va a ser la tensión 1. Por firmware le estoy dando la vuelta al cable sin tener que ir a la instalación. Y lo que os decía Josep, si me he equivocado la pinza de corriente porque tengo una flecha que me indica la carga y la he puesto sin querer al revés,
En monitorización veré que la flecha está hacia arriba, ya me dirá que algo raro pasa si yo estoy en una extracción de consumo. Y verás, En lugar de tener y verás potencias negativas que también las potencias negativas y de gran fasorial, en lugar de tener que meter las manos en un cuadro eléctrico, si estamos en una extracción de media o una extracción de baja o ya nos hemos ido, pues yo vengo aquí y le digo, mira, la L1 que es positiva, pero está al revés, me la pones en negativa, o al revés, que le doy a aceptar. Y estoy volteando esta pinza de corriente. Aunque esté esa instalación, yo he ido a instalaciones grandes y Josep más que yo, cementeras, papeleras, donde el cuadro de distribución es grande. Y ahora que hace mucha calor, pues tienes que meter las manos dentro del cuadro, obviamente con las protecciones, pero sabes que el embarrado a veces pues chilla, como digo yo, ¿no? Va zumbando, te va cayendo la gota. Oye, los amperios. Que digo yo. Exactamente, te va cayendo la gota, te va cayendo por los brazos y vale, tú vas protegido, pero no es una sensación que al menos a mí me guste. Bueno, pues esto te va a evitar volver a meter las manos dentro de un cuadro. Los que hayáis medido seguramente en cuadros grandes os estaréis pensando en esto, no decir, hostias, sobre todo cuando hace calor, que se te está cayendo las gotas por todas partes y es complejo. Pues bueno, añadimos algo más de seguridad a la parte de medida. ¿Qué más podemos hacer? Os recuerdo, es un analizador de calidad de suministro, guardar las sobretensiones, huecos, interrupciones con las histéresis que configuremos. Aquí están según la 61.430, pues 110, 90, 10. Cuando la tensión supere por arriba o por abajo estos márgenes durante medio ciclo o más, en 10 milisegundos en 50 Hz y 8 en 60, pues guardará lo que habéis visto, el evento con su duración, con su fase y con su transitorio. El transitorio se puede activar o desactivar, y también puede guardar transitorios solo, no eventos de tensión. Los eventos que son un valor RMS es una media de 10 milisegundos, de medio ciclo, ¿ok? Pero un transitorio es algo más rápido todavía. Un transitorio aquí es, si tengo un VDT, o sea, si tengo una deformación de la forma de onda que dure más de 0,15 milisegundos por el muestreo, por las 128 muestras por ciclo, en 50 hercios, me capturará la forma de onda. ¿Vale? Este VDT es, si la forma de onda se me deforma un 25% respecto a lo que debería ser, entonces hazme una fotografía de esa forma de onda, de ese transitorio. Y la velocidad es cada 0,15 o 0,3. Si estamos en 50 o 60, súper rápido para detectar cualquier variación de tensión que pueda haber, más rápido incluso que lo que marca la 61.430, que es medio ciclo, no un RMS. ¿Qué más? Ya acabamos prácticamente. Comunicaciones. Os decía, os explicaré comunicaciones. Bien, muy rápido. Wi-Fi o 3G. El equipo, si yo lo encendiera, como lo hemos visto antes, abre una Wi-Fi propia. Si yo busco una Wi-Fi con mi móvil, lo encuentro. Por la parte trasera tiene una etiqueta donde me dice la clave de el nombre de la Wi-Fi. No lo veréis ahora seguramente, pero aquí me dice el nombre de la Wi-Fi que abre y la contraseña. Yo lo pongo y me conecto directamente. Yo puedo conectarme directamente. Eso significa que no tengo conexión a internet. Me voy a su Wi-Fi, la detecto y la enlazo. Abro la app, puedo ver la app, todo lo podíamos hacer, pero no teníamos conectividad con el exterior, ni podíamos enviar ningún archivo a la nube, ni hacer ningún tipo de modificaciones en remoto. Si yo lo conecto a la red Wi-Fi, en este caso de mi casa, porque hoy estoy aquí, pues sería dar el nombre de la red, el SSID, en este caso, este MyBox os he dicho que está en la red de Circutor, pues nuestra red de Circutor se llama Circutor Wi-Fi y nuestra contraseña. Por lo tanto, le doy el nombre de la Wi-Fi y la contraseña y lo conecto. Si yo estoy conectado a esa Wi-Fi, directamente podré enlazarme con el equipo estando allí o a través de internet si estoy fuera, siempre que esa red wifi tenga salida a internet, que es lo que está pasando ahora. Yo no estoy directamente en la red wifi de Circutor, pero Circutor tiene salida a internet, mi móvil tiene salida a internet y por wifi lo estoy leyendo de forma remota. Esto es interesante porque antiguamente teníamos que hablar con el responsable de IT y decirle, mire señor de IT, tengo un equipo que es Wi-Fi, que lo quiero ver desde cualquier parte del mundo, pero usted me tiene que abrir estos puertos en su router. Y había muchas empresas, sobre todo las grandes, que nos decían que nosotros no podemos acceder a su red. Entonces, a pesar de que teníamos equipos con Wi-Fi que tenían salida al exterior, no podíamos hacerlo. Ahora ya, con un usuario y una contraseña, nosotros ya nos conectamos a internet, creamos un túnel virtual con la app y con la nube y no necesitamos ninguna interacción de ningún responsable de IT. Esto es súper importante porque lo hemos encontrado en muchas instalaciones. Que lo queremos hacer por 3G porque estamos en la montaña, no tenemos conectividad Wi-Fi, no tenemos router. Bueno, pues muy sencillo, compramos una tarjeta de datos, M2M, se la conectamos al equipo
ponemos el usuario que nos da la Telecom, la contraseña, el nombre de la PN y el PIN de la tarjeta, estos 4 datos, y ya nos conectamos a su red, nos devuelve una IP, como es este el caso, porque veis que está activado. Fijaos que el 3G está activado, está en rojo. Yo lo estoy ahora leyendo, ¿verdad?, por 3G. Y a partir de ahí, remotamente, desde cualquier parte del mundo, podéis hacer lo que yo he estado haciendo con la app, interactuar con él, etcétera. Y ya, hoy casi ya acabamos, granularidad. Os decía, todas las variables que leo puedo seleccionar cómo la quiero grabar. Fijaos que aquí tengo las variables y tengo, pues mira, la tensión, fase neutro y corriente la quiero a 1 segundo. La potencia las quiero a 1 minuto. No sé cómo está configurado, ¿eh? Sí, todo está a 1 minuto. Esto sería vale. el periodo de integración, ¿no? Exactamente. Es el periodo de integración que yo quiero cada una de las variables. Entonces se trata siempre de intentar poner periodos de registro bajos solo en aquellos parámetros que realmente los necesite, porque si no es lo que comentaba Jonathan. Vamos a crear, si me permite la expresión, monstruos de archivos. A nosotros nos llegan archivos de gigas, ¿no? Exacto, no tiene sentido. Y no se podría mirar a la nube. La nube tenemos 300 megas. Por eso lo hacemos de esta forma. A pesar de que yo lea todo a minuto, yo puedo decir luego, expórtamelo cada hora o cada 15, ¿vale? Y siempre el dato estará guardado. Luego podrás exportarlo a minuto si quieres, pero yo recomiendo exportarlo a minuto cuando estoy en mi instalación, tengo el equipo físicamente, no lo envío a la nube porque no lo conecto y lo pincho y me lo descargo a minuto o a segundo. A segundo tenemos un límite de 33 variables que son suficientes. Pero por ejemplo yo ahora podría venir y decir quiero ponerlo esta variable a 5 minutos, pues yo puedo poner no sé qué variable, la tensión a 5 minutos, o lo quiero poner todo a 15, o lo quiero poner todo a 15. Sobre todo no seamos, yo siempre digo, seamos críticos a la hora de realizar una medida. ¿Qué quiere decir? No tiene sentido leer una energía cada segundo. No intentemos poner todo a segundo porque no tiene sentido. Un armónico a segundo. Entonces, seamos críticos. ¿Qué nos interesa a segundo? Pues quizá un arranque, pues tensiones, quizás corrientes y alguna otra variable. O potencia, pero pocas más. A veces nos dicen, no. A ver, Josep, mójate. ¿Qué pondrías tú a segundo y qué pondrías tú, por ejemplo, a 15 minutos? Depende mucho de la tipología. Me duele ya el brazo, ¿eh? No, digo que depende mucho de la tipología de la instalación y depende también de lo que estás buscando. Si lo que estás buscando es una auditoría energética de un mes, pues ponlo todo a 15 minutos, no tiene sentido, ¿no? En cambio, por ejemplo, si lo que estás buscando es una medición de una instalación donde puede haber variaciones más o menos importantes, porque hay polipastos, porque hay grúas, porque hay sistemas de ascensores, hay soldaduras y tal, pues lo correcto sería poner tensiones, corrientes y potencias a 1 segundo y el resto, por ejemplo, ponerlo a 1 minuto. Vale siempre mucho en la mano de cuánto tiempo voy a estar midiendo, ¿no? Si quiero poner una auditoría de 1 mes, no pongas cosas a 1 segundo. Sinceramente no tiene lógica, ¿no? Vale. En ese sentido, al final siempre eso, lo que decía Jonathan, sentido común y ser conscientes antes de qué quiero medir, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Cuál es el objetivo de la medición en cada una de las instalaciones? Jonathan, 2 cositas. Bueno, ahora nos lo preguntan, pero yo creo que es importante. La capacidad, las memorias, las 2 memorias que tiene el equipo, si lo puedes explicar. Y sobre todo, aclarar también que aparte de la nube, el wifi, el 3G, es también de escritorio para descargar el archivo al PC. Es lo que decía yo. Lo puedes descargar directamente con un cable USB. Exactamente. Mira, la memoria normalmente, si haces medidas normales, 10, 15 minutos, algunos segundos, dura más de 1 año. Son unos 2 gigas de memoria, pero los datos vienen comprimidos. Y en la nube tenemos 300 megas, que es suficiente para enviar archivos, descargarlos, visualizarlos, trabajarlos y luego borrarlos. O bajártelos y guardarlos en tu disco duro. Entonces, piensa que la nube no es un repositorio que tengáis para toda la vida con todos los archivos que guardéis, sino es un poco la orientación de hacerlo todo de forma remota y más sencilla. Luego siempre lo podéis descargar, luego lo veremos. Pero la memoria, estos son unos 2 gigas y ya os digo yo que más de 1 año de datos sin ningún tipo de problema. Bien, volvemos hacia detrás con la app, ya acabamos con entradas y salidas. Os decía que el equipo tiene 2 entradas y 2 salidas, y esto va a ser bastante rápido. ¿Qué puedo hacer con las entradas? Alguien me preguntaba por el chat, ¿y dónde veo el valor de las entradas? El valor de las entradas se ve en el fichero EVA. El fichero EVA es el de evento señalizador, me enciendo, me apago, pero también me dice cierro y abro una entrada digital o estoy recibiendo pulsos por una entrada digital. Si os bajáis el EVA, veréis el valor de las entradas y salidas. ¿Ok? ¿Qué vemos? Que tenemos 2 entradas, un nombre, ¿vale? El nombre que queramos. Perdona, voy a abrir primero el modo. Y un modo.
yo voy a entrada 1 y yo puedo poner dos modos. Modo tarifa. ¿Qué significa modo tarifa? Que el equipo, cuando yo le cierre la entrada, cambiará de tarifa 1 a tarifa 2. Todo lo que es incremental estará separado en dos tarifas. ¿Qué es lo incremental? Energía activa, reactiva inductiva, capacitiva, aparente, horas de funcionamiento, costes y emisiones de CO2, ¿eh? Costes en euros, dólares y lo que hayáis puesto y emisiones. Pues lo podéis tener en dos. Si tenéis un generador de fuel y entra el generador de fuel o el generador auxiliar, pues eso tendréis tarifa 1 lo que consumís de red, tarifa 2 lo que consumís de un generador, de una fuente, de una segunda fuente de consumo. Lo tenéis en estado. En estado es una detección de on-off. Lo meto en un cuadro que tiene un final de carrera. Pongo el final de carrera y detecto cuando alguien abre y cierra el cuadro. Me puede avisar, veremos, me puede enviar un email diciendo, oye, que alguien ha abierto el cuadro y no eres tú. Un sensor de una protección, ha saltado la protección, un sensor de presencia, de incendios, de lo que sea. Cualquier cambio de estado de abierto o cerrado lo llevamos al equipo y el equipo lo detecta y nos puede avisar. Y también, por ejemplo, va muy bien para sincronizar, ¿no? Imaginemos que queremos medir el arranque cuando entra la máquina no sé qué. Bueno, pues cuando entra la máquina no sé qué, yo activo, ¿no? Un auxiliar o alguna cosa, digo, ¡pum! Entonces, yo tengo la medición de la potencia o de la corriente y además sé que en ese momento, con lo cual permite hacer sincronizaciones para intentar, bueno, pues eso, por ejemplo, análisis de arrancadas o de consumos o consumos parciales de un área para saber qué está funcionando en cada momento. Sería otra de las funcionalidades de estas entradas de estado. Exactamente. Y ya el modo contador, que lo voy a explicar porque es un poquito más... tiene un poquito más de datos, pues le damos un nombre. El nombre podemos ponerle, por ejemplo, litros, un invento. O no, contador de agua, por ejemplo. Las unidades también lo podemos escribir, litros, escribimos litros. Modo contador, factor. Si tenemos un contador de agua, gas, térmico, cualquier contador que tenga una sonda de pulsos, podemos llevar los pulsos a la entrada digital y los pulsos se irán incrementando. ¿Con qué factor? Dependiendo de la sonda. Hay sondas que dicen, pues te voy a dar 100 pulsos cada litro, por ejemplo. Pues aquí pondríamos que vamos a contar litros en el nombre, cada 100 pulsos el factor sería 100. Cada vez que yo reciba 100 pulsos, el equipo va a decir un litro. Otros 100 pulsos con 200, pondremos 2 litros. Y así, pues con metros cúbicos, un cuentapiezas, lo que queramos, lo podemos realizar directamente con el valor de la entrada y bajarlo exportando el fichero EVA. ¿Ok? Y luego vamos a las alarmas. Recordad que también tiene dos salidas. ¿Vale? Las alarmas es para configurar que hagamos algo dependiendo de un valor de entrada o dependiendo de un valor de salida, que podemos ver aquí las salidas. Por ejemplo, aquí tenemos hasta 4 alarmas que podemos configurar que no están activadas. Yo podría activarla o desactivarla. Fíjate que ahora está obteniendo datos. O desactivarla. Y voy a pulsar, y con esto acabaré con la app. No tendría que haberle dado. Porque ahora está intentando configurarla y enviándole la configuración al equipo. Y si estuviera en directo, a ver. Espérate, que yo tan rápido que yo creo que está intentando enviarle al equipo la configuración nueva que le estoy haciendo a través del 3G. El equipo lo está recibiendo. Vale, ya lo tenemos, ¿eh? Guardado. Sí. Bien, aquí es una alarma. ¿Qué podemos dar una alarma? Bueno, normalmente podemos utilizar las salidas para alarmas. Por ejemplo, cuando la tensión sobrepase, en este caso, tenemos un nombre, alarma de tensión, unidad, voltios. Aquí vemos las variables que están referidas a voltios, al voltaje. Pues tensión en fase neutro, el TH en tensión, los factores de cresta, el flicker, el desequilibrio. Bueno, todas las unidades que tienen que ver con la tensión están ahí. Si yo pongo que la variable no es tensión, que puedo poner una variable referida a corriente, a potencia activa, a frecuencia, a máxima demanda. Recuerda que tengo máxima demanda en potencia activa, aparente y corriente. Eventos, cada vez que tengo una sobretensión, un hueco, una interrupción. Transitorios, cada vez que tengo un transitorio. O IN, que es entrada, es input. Cada vez que me cambie esta entrada, el equipo me hará algo. ¿Qué me puede hacer? Pues mira, en este caso está programado que cuando tensión fase neutro, en la fase 1, tenga un valor máximo de 9.900, lo que haya, pues me lo invento, 300 voltios, o esté por debajo de 10 voltios, durante el tiempo en segundos, durante 5 segundos. Cuando esté por encima de 250 voltios, durante 5 segundos, o esté por debajo de 10, si lo hubiera configurado, durante 5 segundos, hazme algo, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos va a hacer? Pues bueno, muy sencillito. ¿Le he dado? Sí. Nada. Puedo decir que no me haga nada. Que me cierre la salida 1. Recordar que tiene 2 salidas. Que me cierre la salida 2. Que me envíe un correo electrónico diciendo, oye, la tensión ha superado el límite. Has tenido un transitorio. La entrada te ha cambiado porque te han abierto el cuadro. Todas las variables se pueden programar.
que te envíe un email, y cierre la salida para cerrar un relé de una señal sonora, visual, desconectar una línea, una carga, etcétera, o simplemente que te lo loguee, que cuando te descargues la memoria del equipo lo veas en el log, en el EVA, pues me he encendido, me he apagado y he tenido estas alarmas. Entonces, todas las salidas de relé se pueden activar, desactivar en función del estado de una entrada o en función de una programación que hagáis en tiempo real de cualquier parámetro instantáneo. ¿Okay? Y acabamos diciendo que se puede actualizar. Tenemos la parte de firmware que si pulsamos nos dice, hay una nueva versión, ¿quieres actualizar? Sí. ¿Ok? Nos estamos dilatando bastante, pero... El relé se podría asociar también, ¿no? A algo local, luminoso, sonoro. Exacto. Desconectar una carga, ¿no? Exacto. Sí, atacas un contactor y desconectas cualquier carga, cualquier línea. La potencia voy a superar la potencia contratada. Pues desconéctame el aire acondicionado. Pues vas a atacar a la bobina del contactor que te desconecte el aire acondicionado o un compresor o lo que sea, ¿no? Depende de dónde estés. ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí. Vale, no, perdona, que también estaba leyendo y me he despistado, y es una pregunta que me suelen hacer y suelo entrar bastante al trapo, que nos dicen, ¿cuál es la diferencia entre un equipo que muestre a no sé cuántas muestras y otro que hace 1024 muestras por ciclo, ¿no? Y eso yo siempre digo que es una pregunta que es muy sencilla de responder. ¿Qué muestreo tiene MyEvox? Pues 128 muestras por ciclo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo detectar dos cosas. Primero, eventos de calidad cada 10 milisegundos, un valor RMS, como marca la norma. 10 milisegundos, o sea, es tiempo suficiente. Y además un transitorio que con 128 muestras por segundo se convierte en una detección de subida y baja de tensión de 0,15 milisegundos aquí en España, 50 Hz. ¿Por qué la norma de calidad habla de 10 milisegundos? Porque la norma de calidad dice cualquier subida o bajada de tensión, sobre todo subidas que dure menos de 10 milisegundos, muy probablemente no dañe físicamente la instalación porque no tiene tiempo suficiente para dañar. Aunque suba mucho la tensión, no hay tiempo suficiente para causar un daño físico. Por eso la 60 IEC en 61430 no habla de menos tiempo, sino que te habla de una integración de 10 milisegundos. ¿Por qué damos entonces transitorios? Bueno, porque hay un 1%, un 2% de instalaciones donde una pequeña subida de tensión o bajada puede afectar a un proceso, no a la instalación, sino a un proceso. Por ejemplo, proceso de electrólisis. Entonces, con 128 muestras por ciclo y hablamos de 0,15 milisegundos, es más que suficiente para detectar cualquier subida de tensión que pueda afectar a un proceso de este tipo. 0,15 milisegundos es 0,00015 segundos. ¿Que tenemos un equipo que muestre a 1024 muestras por ciclo? Obviamente lo hará pues 10 veces más rápido. Pues 0,0000015. Es lo mismo 0,0000015 que 0,0015. Al final, lo que puede provocar eso, la instalación, y de hecho no hay eventos tan rápidos, no solemos detectar eventos tan rápidos en la instalación. Y ahí lo dejo. Tanto con 128 como 1024 vamos a detectar lo mismo, exactamente, y los daños en la instalación que marca la 430, con cualquier tipo de muestreo lo vamos a tener. Bien, si os parece, voy a dejar de compartir con el teléfono móvil. Os enseño un momentito lo que es la página web, que es lo que ya hemos hablado. No entraré muy en detalle ni estaremos mucho tiempo porque abandonan la reunión desde el teléfono. Un segundito, que me pongo yo como presentador. Un segundito, soy circuitor, cambiar. Ya soy presentador, vale. Bien, comparto mi pantalla. Bien, comentarme si estáis viendo mi pantalla. Sí. Vale. ¿Sí? Bien, muy rápido. Hay una página web que es la página web donde tenemos el cloud, myevox.es. Cuando entramos en myevox.es... Oye, espérate, que ahora no me va. Un segundito. A ver, te deja de compartir, ¿verdad? Vale. Sí. Un segundito, que se me ha ido hacia abajo todo. Vale, perdonad. myevox.es, ¿vale? Entonces nos registramos, podemos crear una cuenta. Yo tengo la mía de Jonathan Azañón e inicio sesión. ¿Qué puedo hacer aquí? Muy sencillito. Yo soy un usuario de una cuenta, perdonad que me gire, porque tengo no, me la traigo aquí. Me la traigo, así nos vemos todas las caras. Venga, perdonad. A ver, vale. ¿Se ve? No se ve la otra, ¿no? Se ve la otra, Jonathan. Espera.
Pues nada, me quedo en la grande. Bien, bueno, yo puedo crearme una cuenta, que es lo que llamamos cuenta de empresa, y añadir usuarios. Yo imagínate que yo tengo 10 MyEvox y tengo 100 usuarios, tengo 100 trabajadores. Yo puedo decirle que fulanito solo vea el 1, el 5 y el 14. Que el usuario 2 vea el 7, el 10, o los vea todos o no los vea. Yo aquí podría añadir usuarios y darle diferentes roles dentro de mi organización. ¿Ok? Entonces yo cuando me creo una cuenta puedo añadir usuarios, como aquí tengo a Abelardo, Alberto, compañeros, con la ciudad, el país, si pueden recibir notificaciones. Por ejemplo, tengo que Abelardo puede ver un solo MyEvox, pero que Carlos Córcoles, que es el responsable de medida, él está gestionando hasta 13 MyEvox desde su propia cuenta. Y aquí yo podría tener 200, pero yo estoy diciendo que cada uno vean los que quieran. ¿Cómo añado un MyEvox? Os decía que en la parte trasera tiene una SSID, tiene un nombre de una Wi-Fi, y no sé si veis la cámara, sí, ¿verdad? Tiene una Wi-Fi y tenemos un password. Si aquí ponemos el código de registro que nos viene en la parte trasera del equipo, que además podemos verlo por pantalla, pues añadiré equipo. Fijaos que yo tengo todos estos equipos conectados. Estos son los que yo puedo ver. Yo me puedo ir añadiendo y yo puedo decir que vamos, este MyEvox que tiene este número de serie, que es el código de registro, veo el espacio libre que le queda de memoria, veo qué versión tiene, a ver si están todos actualizados o no, qué puerto IP, qué IP tiene en este momento y cuántos usuarios he dejado compartir de este MyEvox. Por lo tanto, tienes el control de los usuarios y tienes el control de los MyEvox. Que quiero ver los MyEvox en formato pantalla cuadradito. Por los que tienen conectividad, que son el A0 y el AQTL, pues me están reportando datos y el MyEvox medida. Mira, este está grabando. Me dice, yo tengo uno que se llama MyEvox medida, que está grabando. Y tengo dos en los que puedo grabar. Yo puedo ver los equipos de esta forma o, como veíamos antes, en formato lista. Yo podría buscar por nombre. Pues si yo busco nombre de usuario, nombre de equipo, podría llegar a encontrarlo e ir directamente al equipo que yo quiero ver, o por código de registro. Es que no me acuerdo de quién era. Pues le pongo el código de registro y ya directamente pues iría, este número de serie iría a este dispositivo. Por lo tanto, tengo usuarios, tengo equipos, veo una previsualización y si yo entro dentro de este dispositivo, este es el que he entrado yo desde mi aplicación móvil, y vemos lo mismo, vemos los valores eficaces que están llegando en tiempo real, en este caso de potencia activa. Podemos cambiar y poner los valores exactamente igual que en la tablet. Pues ahora estamos viendo, recuerda que yo tenía rojo, gris y azul, pues vemos exactamente lo mismo. Yo podía ver una tabla de valores RMS, como decíamos con la tablet, con las flechitas. Yo podía ver el diagrama fasorial. ¿Okay? Si está bien instalado o no, con las flechitas, etcétera, etcétera. Además puedo ir y ver las medidas. Recordad que hemos visto esta medida, yo le doy, pues mira, se abre el ficherito con potencia activa que hemos tenido. Pues quiero ver la potencia inductiva trifásica. ¿Qué nivel, muy rápidamente, qué nivel de batería tengo que decirle a este usuario? Pues mira, 2 kilovatios, lo invento. Y tiene THD, pues vamos a ver los THD en tensión y corriente, a ver si los máximos, si necesitamos con filtros o sin filtros. Con granularidad de 1 hora, pero ¿puedo ver a minuto? Pues si el fichero está guardado, en este caso sí, a minuto, pues mirad, lo puedo ver a minuto. Lo puedo hacer un zoom. Puedo hacerlo, perdón, que lo he marcado. Podría llegar a hacer un zoom, etcétera, etcétera. Me voy para adelante, me voy para atrás, etcétera, etcétera. Voy a movernos por el fichero. ¿Qué más puedo hacer? Ver la configuración, cómo está grabado, relaciones de tensión, corriente, alarmas, etcétera. Bueno, estoy recibiendo lo del equipo. Como este estaba por 3G, no tenía que haberle dado para la configuración porque tardará. Me voy a ir para atrás, porque si no va a tardar algo por 3G. ¿Qué puedo hacer? Grabar. Vamos a grabar como he hecho desde la aplicación. Ay, perdón. Pues voy a grabar un fichero que se llame... Sí. Rápido. Como veíais antes en la lista, había uno que estaba grabando. Pues ahora este MyEvox, igual que he hecho desde el móvil, lo estoy poniendo a grabar directamente desde la aplicación. Y ahora veremos un circulito diciendo, bueno, ahora estás grabando un fichero. Fijaos, estás grabando un fichero en el equipo. Empezará a recibir datos instantáneos y será lo que estaré grabando. ¿Vale? Grabando. Además me está informando de que yo estoy grabando este fichero en tiempo real. Puedo recibir la información que no lo voy a pulsar. Puedo ver archivos generados. Si voy a archivos generados, recordad que os decía, pulso los 3 puntitos y le doy a compartir. ¿Cómo lo quiero compartir? Oye, un segundito. Cada segundo, cada minuto, pues aquí una vez compartir se me sube a esta plataforma dentro de la nube. Yo puedo descargarlo pulsando el botón descargar.
No sé si le he pulsado, como vamos por 3G, tarda un pelín. Ve cargando, se me está cargando, aquí arriba lo tenemos, este fichero se me descargará, ¿ves? ¿Lo quieres descargar? Sí, lo puedes descargar. Yo puedo hacer URL, para pasar a un cliente mío no tendrá acceso a mi web, pero yo le doy a URL y se me copia. Si mi cliente copia este enlace, pues directamente podrá descargar el ficherito sin tener que entrar dentro de nuestra plataforma en la nube. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? Borrar un fichero. Decía, no tengáis todos los ficheros toda la vida, porque los 300 megas os lo comeréis, pero fijaos que hay bastantes ficheros. Podemos también hacer el tema de borrarlo. ¿Ok? Podemos actualizar el equipo, podríamos cargar datos, cargarle un informe, podríamos editarlo. Pues ¿este equipo de quién es? Pues es de Circutor, se puede enviar alarmas y tiene estos usuarios. Mira, este equipo tiene estos usuarios. Recordad que yo tenía a Abelardo, que tenía uno. Pues yo podría venir a usuarios, este no es la parte de configuración, pero yo podía darle a Abelardo y a Abelardo, que tenía uno y lo he añadido, ya tiene dos. El que tenía más el que le acabo de dar yo. Por lo tanto, si yo doy a guardar y lo acepto y vuelvo a la parte de MyEvox de equipos, recordad que este equipo de aquí ahora ya lo puede ver como usuarios el Abelardo. ¿Vale? Ahora ya tendría disponibilidad de todos estos datos el usuario Abelardo, que si vengo aquí, Abelardo tiene dos equipos. Perfecto. ¿Qué más? Acabamos con archivos generados. Bueno, todos estos ficheros, lo que os decía, están aquí arriba. Los tenéis aquí y lo podéis descargar, borrar, generar URL, etcétera, etcétera. Desde el MyEvox, que no lo he comentado, me he olvidado. Desde MyEvox, cuando vemos la lista de medidas, igual que hacíamos con la app, nos salen los 3 puntitos y también puedo forzar el envío aquí, a este servidor, de un ficherito. Yo tengo los 3 puntitos, como veíamos antes. Puedo ver su configuración, puedo ver alarmas y puedo cargar. Cargar es, voy a subir a la nube. Pues voy a subir este ficherito que está en la memoria del equipo que está en Colombia en este momento, donde esté. Pues un ejemplo, voy a subir este ficherito cada 5 minutos. Y voy a subir el EVA porque quiero ver el estado de las entradas digitales. Yo subo esto, comparto, y aquí en generación de archivos, aquí me aparecerá un nuevo fichero que son estos datos, ¿ok? Puedo ver el firmware y lo puedo descargar para actualizar equipos en local, o puedo actualizarlo, recordar, desde la app o desde esta plataforma, y estamos trabajando en un módulo de auditoría que nos está diciendo qué hemos hecho con nuestros equipos de una fecha hasta una fecha. Con esto estaría el tema de web. Josep, no sé si nos estamos extendiendo mucho, no sé cuántos usuarios tenemos. No sé si cuántos siguen habiendo, si ya es suficiente, si otro día hablamos de lo que son la interpretación de medidas. No, tampoco era el tema de interpretación de medidas, porque sí. Interpretación de medidas ya lo vimos el otro día, nada más que era el interface un poquito del software. Vale, pues haré dos cosas, si queréis me conecto 5 minutos y acabamos, si os parece, o si queréis dejarlo o hablamos. Vicente, ¿qué te parece? No, a ver, seguimos teniendo 120 personas, hemos llegado al final a 170, o sea que han habido 50 que tenían otras cosas que hacer, se entiende de sobras. Oye, hoy día sigue y no hay ningún problema, que pueda, como estará grabado también, yo creo que es importante que lo hagáis completo ya y así ya tendremos el tutorial totalmente grabado para que la gente luego lo trocearemos por partes, ¿vale? Vale, muy, muy sencillito. Entonces voy a volver a compartir mi pantalla. Déjame que me encienda el software. El software lo podéis encontrar de descarga gratuita en la página web de Circutor. Se llama Power Vision Plus. Josep. Sí. Y un segundito que lo estoy activando. Espérate. Circutor. Ahí, un segundito. Power Vision, así nos entretengo. Y es el software para abrir estos ficheros de equipos que tenemos con memoria. Un momentito que me lo abro. Y muy, 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 muy rápido. No creo que esté más de 5 minutitos. Intentaré hacerlo rápido. Y si no, ya hablaremos o ya nos pediréis más información, ¿ok? Vale, ya lo tengo abierto. Os comparto pantalla. Bien, esto es... Josep, ¿la ves tú? ¿La veis? Sí. Me quito yo de aquí. ¿Vale? Bien, Power Vision Plus es muy sencillito. Una vez descargamos los ficheros de MyEvox, los arrastramos aquí o le damos a abrir y seleccionamos dónde los tenemos guardados, le damos a aceptar y lo añadimos al software. ¿Para qué? Para realizar gráficas, tablas o alguna acción con el fichero. El otro día me enviaron uno del 2020, me lo envió Josep, del mes de mayo, para un temilla. Bueno, simplemente no vamos a entrar en detalle, pero que sepáis que podemos hacer gráficas,
perdonad, y depende de lo que haya guardado en el fichero, pues lo veré. Esto no es voy a abrir uno de Mallebox, que esto no es de Mallebox. Mejor me abro este que es de un Mallebox. Jonathan comenta, si os fijáis, no se ve mucho, pero si os fijáis, cuando se ve que es de Mallebox, porque si os fijáis antes de la extensión STD, todos los ficheros de nuestros analizadores son STDs. Fijáis que hay algunos con el nombre repetido, pero va cambiando, pone 1M, 5M, 15M. Eso quiere decir la granularidad del periodo con lo que nosotros lo hemos descargado. 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Entonces podemos tener ficheros con el mismo nombre, bajados a 1 minuto, bajados a 5 minutos, bajados a 15 minutos, bajados a 1 hora, pero con diferentes parámetros, obviamente. Si yo le he dicho que solo grábeme en minutos, corrientes y tensiones, pues en el de minutos solo tendré corrientes y tensiones. Y en cambio, si he dicho 5 minutos, obviamente también tendré las corrientes y tensiones, pero en el periodo de 5 minutos, ¿no? Básicamente es eso. Exacto. Bueno, el manejo interno, pues lo que... No sé si hay uno que se vea también formas de onda, Jonathan. Si no, yo tengo uno, Yo creo que sí, yo creo que en el OBQ. Pero mira, simplemente decir, mira, le doy a valor estándar y puedo leer variables, ya sean tensiones, corrientes, desequilibrios, potencias, energía, puedo ver los armónicos hasta 50 o parámetros de calidad como es el flicker, etcétera, etcétera. Muy rápido, sin entrar muy en detalle, pues tensiones y corrientes. Pues yo puedo seleccionar y ver tensiones y corrientes. ¿Ve? Que quiero ver, los quiero ver en la misma gráfica, pues tan sencillo como arrastrarlos y lo estoy viendo en diferentes escalas en la misma gráfica. Yo pulso y tengo todos los datos de este fichero. Lo quiero ver cada 10 minutos. Si lo tuviera cada segundo, pues lo vería cada segundo. Este fichero pues se ha grabado cada 10 minutos, que es lo mínimo que me deja. A pesar de que lo grabo cada 10 minutos, ¿lo puedo ver cada hora? Pues sí, se me acortará y lo estaré viendo cada hora. ¿Ok? Y lo podría ver, es de poco tiempo este ficherito, pero yo podría verlo pues por día, por semana, por mes, y con estas flechitas anterior y siguiente ir moviéndome día 1, 2, 3, mes 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Puedo ir moviéndome, puedo hacer un modo lupa, no lo he seleccionado, un modo zoom, perdonad, donde selecciono algo, puedo hacer un modo lupa, que es una lupita para ver exactamente lo de más arriba, el pico que nos interesa. Sí, ahí. Puedo ver un registro instantáneo. A mí me gusta separármelo también. Yo prefiero separarme. Puedo cambiar el color del fondo, el color de las gráficas. Bueno, puedo hacerlo todo. Y esto, al igual que una gráfica, puedo hacerlo seleccionando la tabla o pasar de gráfica a tabla, de tabla a gráfica. ¿Ves? Yo he pasado aquí, tengo ficheros que están cada 10 minutos. Bueno, pues de esto. Esta gráfica además yo puedo llegar y exportarla. Le doy un nombre y me la puedo exportar pues a CSV, a Excel o un fichero personalizado con separaciones punto y coma, etcétera, etcétera, en un TXT. Me decías, Josep, formas de onda. Creo que este, por ejemplo, tiene formas de onda también. Yo puedo llegar aquí y ver una forma de onda de tensión, por ejemplo. Pues he tenido, mira, esta deformación, esto es un transitorio, o he detectado un evento, puedo hacer una gráfica de eventos sobre tensiones, huecos, interrupciones, y además puedo ver el tema de lo que es el transitorio, cómo se me ha deformado en este caso esta forma de onda, en ese transitorio que hemos dicho que cuando se me deforme la forma de onda en un porcentaje, durante 0,15 milisegundos o más, pues captúrame esta pantalla. Jonathan, si tenías alguno de forma de onda de armónicos. Forma de onda de armónicos. No, a mí y lo enseño yo. Vale, déjame que te lo mire. Armónicos. ¿Puedo ver armónicos? ¿Lo puedo ver? No. No, pero es forma de onda, no. Registro de forma de onda. Espérate. Aquí no tenía nada, ¿no? Aquí no tengo registro de forma de onda. No. Déjame ver otro más y no, pues luego te comparto a ti antes de cerrar. Bueno, te comparto a ti, tú lo enseñas, ¿vale? Déjame que acabe con esto. Una tabla. EVQ, eventos, os decía, pues también puedo hacer eventos de calidad de suministro. Bueno, he cogido uno loco, que es una de prueba. Esperaos. A ver, por ejemplo. Y los informes, Jonathan, que los habías preguntado. Sí, lo tengo estándar, vale. Puedo hacerme una gráfica. Ojalá no voy a tener ningún evento que enseñar. Ya que tengo ficheritos, dame un segundito. Fijaos con todos los eventos, cuando tengo tantos, pues al final nunca me acuerdo de cuál tiene datos y cuál no. Jonathan, mira, hay muchísimas preguntas, es muy complicado, ¿no? Porque al final es un producto pues que podéis llegar en toda la profundidad que queráis, ¿no? Entonces yo os he puesto el nombre y el email del Product Manager y ahora os estoy poniendo el nombre y el email del que más sabe interpretar medidas, que lo tenéis aquí a vuestra derecha, con una camiseta roja, que es Josep García, ¿vale? Así que no os sepa mal que le podéis hacer preguntas
tanto al Product Manager como a Josep. Vale, acabamos con esto. Fijaos, si me he abierto un fichero, flecha hacia arriba, sobre tensión, hacia abajo con porcentaje de hueco, hacia abajo interrupción. Esto es una parte de calidad de suministro. Por lo tanto, tengo en qué momento, fecha, hora, minuto, pues el día 15 del 11 de 2016 a las 12:38, 26 segundos y 110 milisegundos, una sobretensión de 130% de pico con una duración de 30 milisegundos, etcétera, etcétera. Todo esto lo podéis ver en valor tabla o en valor gráfico. Este es un ejemplo. Acabaré y pasaré la tutela a Josep, la batuta, con ejemplos de informes muy rápidos. Tenemos un generador de informes que está vacío, pero en plantillas, nuevo, plantilla a partir de una norma. Alguien me preguntaba, ¿la 50-160? Sí, ya tengo cargada y la puedo modificar en función de los variables y en función del país en el que esté. Pero ya tengo un informe que aquí son herramientas que puedes añadir a una página en blanco y tú lo puedes customizar como quieras desde cero, pero nosotros tenemos ya hecho el informe de la 50-160. Podría añadirlo, modificarlo, añadir imágenes, fotos, textos, gráficas, como yo quiera. Pero simplemente si yo cargo este fichero y le digo, genérame un informe y me busco un fichero descargado, por ejemplo, de un Myebox, cualquiera que sea, yo que no sé cuál tengo datos, por ejemplo, yo le doy a aceptar y simplemente he seleccionado un fichero y lo he cargado. ¿Has visto? Son 3 clics. He cargado la 50-160 y me sale un informe que me lo puedo imprimir o llevármelo a PDF diciéndome el valor de tensión es en función de la 50-160, el 10% de las muestras, el 5% de las muestras está dentro del más menos 10% de tensión nominal. Automáticamente te está diciendo que sí, que tu tensión es correcta según la 50-160. ¿Qué más habla 50-160? Flicker largo, el PLT. Pues es correcto. El PST, el flicker largo es cada 2 horas. El PST es cada 15 minutos. Pues también es correcto. ¿Qué más habla 50-160? El desequilibrio de tensiones. Sí, lo tengo correcto. La simetría, mira, aquí todo funciona, es correcto. La frecuencia, correcta. Y luego tenemos todos los armónicos en tensión hasta el 25 por fase. Me dirá si cada uno de los armónicos es correcto. Lo puedo imprimir, me lo puedo llevar a PDF y presentarlo a compañía eléctrica para ver si la calidad de onda que me está llegando es correcta o no. Esto ya habéis visto que lo he hecho en 3 clics. Esto he llegado a un clic, 2 clics, bueno, 3, cargo una plantilla, bueno, espérate. Descargo la plantilla y ya está. Descargar plantilla a partir de norma, sí, y cargas el fichero. Ya está, no tenemos nada más. Y luego una plantilla vacías que podéis hacer lo que queráis. Plantillas vacías, os hacéis vuestra propia plantilla. Os enseño una que me he hecho yo de ejemplo, que la voy a cargar, que es el estudio de una batería de condensadores, estudio de batería de condensadores. Eso es lo antiguo que yo me hice. Yo he puesto textos, gráficas, de forma que cuando yo añado un fichero de cualquier analizador que tiene circuitor portátil, si el dato que yo he puesto que me muestre el fichero lo ha guardado este analizador, si yo lo tenía marcado, me lo va a mostrar. Obviamente no te va a hacer ninguna interpretación. El software no ayuda, no hace la interpretación, eso lo hace un ingeniero, pero sí que te ayuda a no tener que estar copiando y pegando gráficas y tablas a un Word. Yo, para que veáis el ejemplo, me he generado un informe, lo vuelvo a hacer con este ficherito de Myebox, para que veáis el ejemplo que hice yo y entendáis un poco para qué lo utilizo. Ya os digo, nosotros no os hacemos informes. Circutor no da informes a clientes finales. Vosotros os tenéis que hacer vuestro propio customizado, pero os enseñamos que podéis hacerlo. La primera página de este informe, pues quién ha hecho la medida, qué empresa, etcétera, son textos que lo tenemos aquí, que los podemos ajustar, que los podemos cambiar. La página 2 puse información de la instalación, datos del cliente, dirección, localidad, datos de la instalación, objetivo del estudio, observaciones. Bueno, esto lo inventé yo. En la página 3 le dije, oye, siempre que abras un fichero, muéstramelo de esta forma, tensión L1, 2 y 3 y el THD, para ver el efecto del THD con la tensión y déjame un espacio para yo poder comentar cómo está el THD en función de la tensión. En la página 4 hice lo mismo para corriente, pues THD, si sube o baja en función de la corriente. Página 5, potencias y factores de potencia, para que lo veamos y podamos escribir. Página 6, las capacitivas y los factores de potencia. Página 7, puse las potencias activas, reactiva, inductiva y los niveles de THD, tanto en tensión como corriente, para ver si hay efectos de resonancia si tengo una batería conectada en la propia instalación. Y en la última página me puse un resumen, decir, mira, veo que todo lo que he analizado y creo que tenemos que instalar esta batería de condensadores.
Al final esto es una plantilla, el texto lo ponéis vosotros, cada uno lo puede hacer a vuestro gusto, siempre está vacía, pero que sepáis que tenéis esta herramienta dentro de Power Vision para ayudaros a no tener que copiar, pegar todas esas tablas en un Word, tener que comentarlo. Ya he visto que yo lo he hecho en 5 segundos.